a abrir nos palabra de Romanos capítulo 8. Sigue alabando a tu Dios. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Tenemos testimonios, pero lo dejamos para la segunda parte. Amén. Alabanza al Señor. Romanos capítulo 8. Romains chapitre 8. Sigue alabando a tu Dios. Continue à louer bon Dieu. Él está aquí presente. Il est là présent. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Romains chapitre 8. Alabanza al Señor. Alléluia. Vamos a esperar que todos estén en un lugar parado para así reverenciar la palabra de Dios. Après le temps, tout le monde prend place, comme ça pour faire Glorificado référence à sea la parole. Jesús. Alabanza al Señor. Cristo vive. Alléluia. Cristo reina. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Alabanza a Dios. A su nombre la gloria. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Alléluia. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Alléluia. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Estamos esperando a usted, hermano Ángel. Alléluia. Amén. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 14 Romains 8, 14. y versículo 16. Et puis verset 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. N'a plus pour notre papa à petit là, avec Saint-Esprit. Parce que tout le monde, l'Esprit bon Dieu, a dirigé ces petits bon Dieu. Yoye. Verset 16. L'Esprit bon Dieu a baillé l'Esprit par nous, l'assurance. Ces petits bon Dieu, nous y. Alabanza al Señor. Vamos a orar, hermanos, No a pedir a Dios su guianza en esta tarde. Mande bon Dieu aide le matin. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te alabamos, Dios mío. Continuamos en tu presencia en esta mañana, dándote gracia, dándote honra, Dios mío. Oh Padre Santo, en este ayuno, Jehová, nuestro segundo y último día, Padre Santo. Oh Jehová, necesitamos de tu fortaleza de arriba, Señor. Oh Jehová, la carne muestra su debilidad, Padre. Pero Dios mío, Jehová, nuestro espíritu quiere fortalecerte en usted. Oh Dios mío, tu palabra dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Por eso estamos ayunando, Padre, para enfrentar a este género, Dios mío, para echarlo fuera, Jehová de gloria, y conquistar, Dios mío, lo que tú tienes para con nosotros, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, va a ser predicada. Necesito tu unción, necesito tu gracia, necesito, Señor, oh, tu don de sabiduría y conocimiento para ministrar a tu pueblo que está aquí y los que están escuchando por medio de internet, Padre Santo. Que tu palabra salga con unción y gracia, penetre en cada corazón. Haz tu obra, Padre. La gloria y la honra siempre es para ti, Señor. Amén. Mis hermanos, pueden sentar. Bien-aimé. Alabanza al Señor. El título del mensaje del estudio en esta mañana es Petit message et l'étude matin, c'est ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? comment pour guider par Saint-Esprit. En esta mañana nos vamos a dar el estudio de las dispensaciones, Matin, pas venir avec étude dispensation yo, pero vamos a atender este tema mais n'a venir avec un thème que tiene que ver con el tema que hemos llevado esos 3 días, 3 servicios de ayuno. nous venir avec un thème matin qui gagne à 3 jours service nous gagne pendant jeune ça yo. Si conocemos la justicia de Dios, Si nous connaissons justice bon Dieu, cómo Dios obra, comment bon Dieu travaille, y tenemos nuestro espíritu abierto, nous gagne l'esprit nous l'ouvrir, ahora sin prejuicios, qu'on y a sans aucun préjugé, sin culpabilidad, sans aucune culpabilité, sin pensamientos propios de que sí o no podemos recibir. sans propre penser nous oui ou non qui nous capable recevoir, Ahora sabemos muy bien qu'il y a nous connaît très bien que la justicia viene de Dios que justice la venir dans bon y Dieu, que estamos en una posición que nous dans une position de recibir de Dios pour nous recevoir dans bon Dieu. en cualquier estado de nuestras vidas. Dans n'importe état dans la vie nous. Si tenemos la mentalidad correcta Si nous avons une mentalité correcte, conforme a la palabra de Dios, selon parole bon Dieu, estamos listos para recibir. nous prêts pour nous recevoir. El diablo no puede impedir la bendición de Dios llegar a nuestras vidas. Nous ne pouvons pas empêcher bénédiction bon Dieu dans la vie nous.
y tampoco nuestra carne, même Jean tout chez nous, y tampoco nuestra propia justicia. ni même Jean tout justice nous. Amén, hermanos. Pero antes de continuar con el mensaje, Mais avant de continuer avec le message là, quiero preguntar, moi je voulais poser une question. ¿cómo el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios? Comment est-ce que bon Dieu guide petit bon Dieu? ¿Quién me puede decir? Qui est capable de dire ça? ¿Cómo guía el Espíritu Santo a un hijo de Dios? Comment est-ce que bon Dieu a guide un petit bon Dieu? Alabanza al Señor. Hermano Alquilino, gloria al Señor. ¿Cómo guía el Espíritu Santo al Hijo de Dios? Es muy importante saber estas cosas. Cuando nos abrimos y le damos libertad para que Él gobierne nuestra vida. Cuando nos abrimos y le damos libertad para que Él gobierne nuestras vidas. Là nous l'ouvrir nous nous ba la liberté pour lui guider la vie nous. ¿Quién más? ¿Cómo el Espíritu Santo guía nuestras vidas? Alabanza al Señor. Hermano Raúl, gloria al Señor. Hermana Viviana, ¿puede pagar este también? Amén. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo pone el sentir en uno de hacer la voluntad de Dios, o sea, nos impulsa. Entonces nosotros sentimos esa ansiedad de querer hacer la cosa que a Dios le agrada. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos lleva a la dirección de la palabra. Amén. ¿Quién está de acuerdo con Raúl? Pone el sentir en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Et il met sens dans nous-mêmes pour Hermana faire Sara está de volonté. acuerdo, ¿sí? Hermano Rafael también está de acuerdo. D'accord? ¿Quién no está de acuerdo? Qui est ce monde qui pas d'accord avec ça le dire? Alabanza al Señor. Hermano Ángel. Gloria a Dios. Bueno, sometiendo nuestra carne y sometiendo nuestra alma a nuestro Espíritu Santo, uniéndolo, así podemos dar libertad al Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Amén. Y pero ¿cómo Él nos guía? Comment le guider nous? Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Humillándonos ante la presencia del Señor y trabajando para Cristo, haciendo el trabajo. Gloria al Señor. Nuestro hermana Tabita. Alabanza al Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo guía al Hijo de Dios? El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero ¿cómo, hermana Yolette? Obedeciendo su palabra, haciendo las cosas que a Dios le agrada. No, la pregunta no es qué son las exigencias para que Él nos guíe, pero la pregunta es cómo Él nos guía. Question c'est comment cet esprit a guidé nous? Usted está diciendo las cualidades, lo que tenemos que hacer para que Él pueda guiarnos, pero eso no es la pregunta es cómo Él nos guía. Amén, pero cómo guía el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermana Yolette. O Espíritu de Dios está guiado, está cambiando su carácter. Uno está papia manel, bu papia antes. Uta tout manela, buta senti bu tout cause de bo cambia. Bu manel buta ta antes, bu non pol mescos. Manel buta bisti, manel buta asie tout cause bu meste cambia parce que non ta abo mesta biba. Eta Espíritu Santo ta biba dembo. Bu non ta papia manel buta papia antes, carácter di buta cambia. Tout cause de buta cambia. Buta bini outro hende. Amén. Ese es el resultado Ça c'est résultat del poder de Dios de nos vida. du pouvoir bon Dieu dans la vie. Amén. Ahora el Espíritu Santo vive de nos vida. Cet esprit a venu habiter dans nous, Tiene un resultado. il y a un résultat. Pero ¿cómo nos guía? Hermano Bien. Elías, después hermana Sara. A mí pensa que está guiando maneira que pasó no nos me está gobernando nos vida más. Sí, manera que, pero ¿cómo? Hermana Sara. Alabanza al Señor. Pastora explica bem passar que tem certo em que tá maneira experimentei maneira voz audible, pero não tá voz audible, bu sentir dentro meu espírito papiando cubo des porta também tá sentimento, bota sentir que tá papia cubo sin me se tende de orella. Gloria al Señor. Amén. Alléluia. Es bueno escuchar que
Hay gente que capta, gloria al Señor. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí, Samán. Espírito Santo está donando sentir de que está bom e que está malo. E de maneira ele está guia o passo, né? Pois se antes bo não estava senti mesura que está coisa bom e que está coisa malo, agora sim você sentir trata também com boa consciência. No momento que você hace algo malo, boa consciência está guardando mesura redargui. Amén, hermanos. Amen. Pues como Rahul dijo, como Sara, Soraya, no sé quién más, Et já que foi Raoul, c'est Soraya da Saradi, Él nos guía mayormente il guide nous interiormente. antérieurement. Es el Espíritu Santo Ça c'est cet esprit que habla a nuestro qui espíritu. parle avec l'esprit nous. Amén, hermanos. Y ahí hay algo delicado, Et puis là, il y a un bagage délicat. porque de adentro sentimos hacer la voluntad de Parce Dios. qu'en dedans, nous sentons pour nous faire volonté bon Dieu. Pero para distinguir Mais pour distinguer cuándo es su alma y cuándo es su espíritu. qui laisse l'âme, qui laisse l'esprit. Pero eso vamos a ver después. Ça nous va le lire après. Mayormente, Majorité fois, el Espíritu Santo cet esprit nos guía il interiormente. guide nous en dedans. Alabanza al Señor. Eso no quiere decir que no puede hablar voz audible. Ça veut dire que on pas capable d'entendre une voix audible. Amén. En el Antiguo Testamento Dans l'Ancien Testament, hablaba mayor veces voz audible. majorité fois, il voit parler. ¿Por qué, hermanos? Et pour qui ça? Porque el Espíritu Santo no vivía en el ser humano en el Antiguo Parce que Testamento. cet esprit bon Dieu pas habité dans le monde dans l'Ancien Testament. Solamente aquellos que iban a ejercer un ministerio, Seulement ça qui a exercé un ministère, profeta prophète o ser rey, ou bien roi, Dios los llenaba con su Espíritu bon Santo. Dieu te rempli avec cet esprit. Pero no vivía dentro del ser humano. Mais il pas habité dans l'homme. Pero ahora en la gracia, Mais quand il y a tant grâce là, Él vive en nosotros. il habité en dedans. En Romanos Dans 8:14 Romains 8 verset dice la 14, palabra de Dios. parole bon Dieu dit, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. parce que tout le monde, le bon Dieu, a dirigé ces petits bon Dieu. Cuando la familia de Jesús, familia carnal de Jesús llegó Les que famille lâchait, Jésus est arrivé. y Jesús estaba predicando la palabra de Dios, Jésus a prêché parole bon Dieu. le dijeron: Et puis il dit, Jesús, Jésus, tu madre, tu familia está aquí. mais papa, maman, ma famille derrière. Y él contestó: Et puis il répond, mi familia famille moi, es todos aquellos que hacen la voluntad de c'est Dios. tout le monde qui fait volonté bon Dieu. Porque había de sus propios Parce que hermanos tu as un propre frère yo, que no creían en él. qui pas croire en lui-même. Amén, hermanos. Pues cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Et bien là que nous dirigés par cet esprit bon Dieu, estamos obedeciendo a nous Dios, obéissons bon Dieu, somos hijos de nous c'est Dios. petit bon Dieu. El hijo Yon petit, sigue las instrucciones de su padre. les suivent toute instruction papale. ¿Eres hijo en esta mañana? Ou c'est petit matin, En el versículo 16 dice: verset 16 là, il dit, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. l'esprit bon Dieu a bail l'esprit pas nous l'assurance, c'est petit bon Dieu nous y est. Amén, hermanos. Pues Él vive en nosotros. Eh bien, il habite dans nous-mêmes. Él vive en nuestro espíritu. Il habite dans l'esprit nous. Y vamos a ver, y voy a repetir en esta On mañana, va le répéter encore matin, que Él comunica con nuestro espíritu. que lui-même lui communiquer avec l'esprit nous. Hay suficiente texto bíblico Il y a un verset biblique suffit para demostrar esto. pour démontrer ça. Dios no comunica con la carne. Bon Dieu pas communiquer avec chair, Dios avec la no chair. comunica con el alma, Mais il pas communiquer avec l'âme tout. pero habla nuestro espíritu Mais il parle avec l'esprit nous. y pone su sentir, Il mettait en sens li, su deseo, désir, yo, su voluntad, volonté. lo que tenemos que hacer, Ça nous besoin faire. lo pone en nuestro espíritu. Il mettait yo dans l'esprit nous. Y nuestro espíritu lo comunica en nuestra mente. Eh bien, l'esprit nous communiquer avec l'idée nous. Amén, hermanos. Ahí dice que el Espíritu Santo da testimonio Là, il dit l'esprit a un témoignage a nuestro espíritu dans l'esprit nous. de que somos hijos Et de Dios. nous c'est petit bon Dieu. Él habla con nuestro Il espíritu. parle avec l'esprit nous. Es un testimonio interior. C'est un témoignage intérieur. Y de esta manera Dios habla mayormente con el ser humano. C'est façon ça, bon Dieu parle majorité fois avec l'homme. Él no va a aparecer a usted, a presentarse a Il usted. va pas le présenter ou bien paraître devant. Yo siempre, Moi toujours, amén, siempre he sentido hacer lo que tengo que hacer para Dios. moi toujours senti ça que moi besoin faire pour bon Dieu. Nunca he escuchado un voz audible, Moi pas jamais entendu une voix
Pero yo siempre sabía Même te toujours connais inspiraciones, inspiration yo. cosas que Dios me guiaba, Bagay que bon Dieu te guide moi. programa, Moi rive programme yo. alabanza al Señor. Yo veía el resultado, pero por eso yo nunca decía Dios me dijo, C'est peut-être ça pas jamais dit bon Dieu dit porque nunca parce que jamais escuché una voz. m'entendez une voix. Hasta cuando predico, Juste même le prêcher. a veces en el mensaje Dios me inspira. Il va faire un message là bon Dieu inspiré. Veo en mi espíritu, Moi ouais ça dans l'esprit. por ejemplo, el mar rojo, Par exemple la mer el mar rouge. rojo abrirse. La mer rouge ouverte. Estaba orando por una hermana N'a prié pour un sœur. y yo vi ahí el pueblo de Egipto, de Israel salir de Egipto. Et puis mon peuple Israël a sorti dans Y l'Égypte. yo hablo lo que estoy viendo interiormente. Et puis moi t'a parlé de ça que moi te voyé en dame là. Amén. Siempre yo sabía lo que tenía que hacer interiormente. Moi toujours connais ça que j'ai besoin de faire antérieurement. Pero unos años atrás, Mais une année passée, antes de estudiar este tema, avant d'étudier thème ça, amén, unos 2 años atrás, 2 ans passés, porque uno escucha testimonio parce que on entend des témoignages. de gente que vio letras de fuego Mon salir qui ouais lettre dit fait paraître y sortir. Dios dijo Bon Dieu esto, dit ça. Dios dijo aquello. Bon Dieu dit ça yo. Yo dije, yo también quiero que tú me hables así, Moi dit moi même tout moi t'a bien ouais bagay comme ça. con letras de fuego y Avec esas lettre cosas. dit fait bagay ça yo. Pues 2 años no me habló alabanza Eh del bien Señor 2 ans así, pas parler avec. porque yo quería, no Dios, no más, yo quiero que usted hable voz audible, Moi dit non bon Dieu, moi pour parler avec pour m'entendre voix. pero no es así como Dios comunica. Mais c'est pas comme ça même. Él lo puede hacer, Il est capable de faire. Él puede presentarse a Il est usted, capable de présenter des pero voix. son excepciones. Mais c'est exception yo. Amén, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Él no aparecerá a usted, Il pas apparaître devant. pero de adentro Mais en dedans, le da su testimonio. il va témoignage. Él dará testimonio, Il va bailler témoignage. dará su voluntad Dans volonté li, en su espíritu. dans volonté ou dans l'esprit. Amén. Usted siente ahí la luz interior, como el hermano lo explicó muy bien. Vous sentez une lumière là en dedans autant que Jean frère lui expliquer. Usted no va a escuchar un voz Vous interiormente. va pas entendre une voix en dedans. Amén. Discernir en el espíritu Discernir en l'esprit, es discernir en el ambiente espiritual. c'est discernir ambiance spirituelle. Hermano, los profetas en el Antiguo Testamento Les frères et sœurs, prophètes dans l'Ancien Testament, tenían otra posición que los profetas de hoy en día. ils ont une autre position que les prophètes qui ont aujourd'hui. Amén, hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento Prophètes dans l'Ancien Testament, eran llenos del Espíritu Santo. ils étaient pleins avec cet esprit bon Dieu. Amén. Ellos, además de profetizar, Ils étaient plus qu'ils étaient prophétisés, eran maestros, ils étaient maîtres, eran predicadores de la palabra de ils Dios. étaient prédicateurs, parole bon Dieu. Enseñaban al pueblo. Ils ont enseigné le peuple là. Amén, hermanos. Pero la función del profeta en el Antiguo Testamento Mais fonction prophète dans l'Ancien Testament, es diferente que el profeta en el Nuevo Testamento. les différents entre prophètes dans le Nouveau Testament. ¿Por qué? Pour qui ça? ¿Alguien lo sabe? Il y a des gens là qui connaissent ça? En el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, el profeta era lleno del Espíritu Santo. le prophète était plein avec cet esprit. En el Nuevo Testamento, Dans le Nouveau Testament, también. même genre tout. En el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, las otras personas l'autre monde yo, no eran llenos del Espíritu yo Santo. pas plein avec cet esprit. Amén. El Espíritu Santo no entraba, no llenaba, no entraba en la vida de las personas. C'est bon Dieu pas rentrer dans la vie monde yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento, Mais Nouveau Testament, en el día de Pentecostés, jour de la Pentecôte, dice la palabra parole a dit que todos fueron llenos del Espíritu yo Santo. tout te couvri en bas pour voir cet esprit. Alaba a Dios un momento, no quiero perder esta Loué bon bendición. Dieu un moment. Alléluia. Alabanza a Jesús, maravilloso Dios. Bota grande y poderoso Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jehová. Grande y bota, Señor. Aleluya. Aleluya. Su presencia está en este lugar, en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. El Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, la gente no estaba llena de la presencia del on Señor. n'a pas rempli, pas plein avec cet esprit présent de bon Dieu. Solamente los profetas, Seulement prophètes. los que Dios usaba, Et ça veut dire qu'on utilise. los reyes. Roi yo. David estaba lleno de la presencia del Señor. David était plein en présence de bon Dieu. Cuando pecó, Le péché, él sintió la ausencia de Dios en su il vida. sentit absence bon Dieu dans la ville. Y él rogó a Il Dios suppliait bon para Dieu renovar su espíritu pour en su ser. renouveler l'esprit dans la ville. Amén, hermanos.
Pero en el Nuevo Testamento, Mais dans le Nouveau Testament, todos están llenos del Espíritu Santo. tout ça qui est là, tu es rempli avec cet esprit. O mejor dicho, Ou bien plutôt nous dit, todos han recibido el Espíritu Santo. tout est recevoir cet esprit. ¿Estás de acuerdo? Ou d'accord? Diga amén para, si no, yo no puedo seguir. Si no dices amén, pienso que no estás de acuerdo. Et si vous pas dit amen parce que vous pas d'accord. Amén, hermanos. Amen. En el Antiguo Dans Testamento, l'Ancien Testament, la gente no tenía la llenura, no tenía el Espíritu nous n'avons pas Santo, de dernière dimension de cet esprit. pues ellos tenían Et bien, vous avez que venir a donde el profeta vous venir beaucoup de prophètes para buscar dirección, pour chercher direction, para buscar palabra de pour Dios. chercher parole bon Dieu. Pero ahora en la Mais gracia, quand il y a un temps grâce là, usted, cada uno de nous ustedes chaque qui est là, tiene el Espíritu nous Santo. avons cet esprit bon Dieu. No hay necesidad de llegar al Nous pas profeta besoin d'aller beaucoup de a buscar Pour dirección. chercher direction. Usted tiene el Espíritu Santo en Nous usted. avons cet esprit bon Dieu habiter dans nous-mêmes. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Él te habla. Il parle avec vous. El profeta puede confirmar Le prophète est capable de confirmer lo que ya Dios te ha hablado, ça que bon Dieu déjà parlé lo avec que ya vous. Dios te ha Ça dicho, bon Dieu déjà dit. lo que ya usted sentía en su Ça que ser. vous sentez en dedans. El profeta puede confirmar Le eso. prophète est capable de confirmer ça. Por eso la posición de profeta C'est sa position prophète là. es diferente ahora en la C'est gracia, différent journée aujourd'hui en grâce. bajo la gracia. En bas la grâce. Amén, hermanos. El Antiguo Testamento, Ancien Testament, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. présent bon Dieu était dans le lieu très saint. Como dije, Tant que moi dit, estaba allí en el lugar il santísimo était là dans le lieu très saint. y no estaba sobre las personas. Il pas sur moun yo. No vivía en las personas, Il pas vivant dans moun yo. solamente los profetas, Seulement prophète yo, los reyes, roi yo, sacerdotes. sacrificateur yo. Sobre ellos descendía el Espíritu C'est Santo. sur même celle parce que l'esprit bon Dieu te descend. Ustedes conocen el caso de Saúl, Ou qu'on ka Saül. cuando él fue a buscar las asnas de su padre, Dès qu'il t'a cherché bourrique papa là, como en el camino de regreso comment dans chemin il t'a retourné, fue lleno del Espíritu il Santo était rempli à cet esprit. y comenzó a profetizar, Il commençait à prophétiser. porque Dios lo ungió para ser rey. Parce que bon Dieu te well pour te roi. Porque no podemos ejercer un oficio para Dios sin la unción de arriba. Parce que nous pas capable d'exercer un office pour bon Dieu sans qu'il y ait onction en l'air. Por eso él les dijo, Et ça lui dit, esperad en Jerusalén restez tant de moyens dans Jérusalem hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. jusqu'à ce que nous jouions un habillement pour voir en l'air. Entonces me seréis Et bien testigos. c'est là ça nous va témoin. Sin la presencia de Dios en nuestras Sans vidas, présence pour dans la vie nous, no podemos hacer la nous obra. pas faire travail là. Por eso la gente iba donde los profetas en el Antiguo Testamento. Nous ça dans l'Ancien Testament, nous qu'on a le côté prophète yo. De una manera fuertemente, si lo digo fuertemente ahora, Une façon que Jean qui m'a dit kounya, no es bíblico ir ahora a donde un profeta li pas biblique pour aller kounya là côté un prophète para preguntar pour poser la question, por el camino. pour chemin. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Porque usted va donde de él Parce que si vous allez bon côté li para que él consulta pour consulter al Espíritu Santo. cet esprit. Pero usted lo tiene desde usted. Mais ou même ou gagne dans ou même. No digo que no se puede ir, Moi pas dire pas qu'à aller, pero usted puede clamar a Dios. mais ou même tout capable révéler dans El bon Dieu. Espíritu Santo Cet esprit bon Dieu. le puede revelar su Il va- voluntad. Il va révéler aux volontés Porque vive en usted. parce qu'il y habite dans ou même. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? Combien de gens cet esprit bon Dieu habite dans eux même là? La mayoría. Majorité. Pero al final vamos a hacer un llamado para arrepentimiento. Mais à la fin nous allons faire un appel pour repentir Porque todos los que son guiados por el Espíritu parce que tout le monde qui est dirigé par cet esprit là, son hijos de Dios. yo c'est petit bon Dieu. Si aceptaste al Señor, Si vous acceptez le Seigneur, Él vive en usted. eh bien il habite dans ou même. Amén, hermanos. Vamos a Juan On va aller dans Jean, 14, versículo 16. Jean 14 verset 16. Y si no estás de acuerdo con algo, hermano, dígalo libremente. Si vous pas d'accord avec ma frère, c'est mieux dire ça librement. Aunque no sabes el texto, Même si vous pas converser, es tu pensamiento, c'est penser, podemos aquí con la Biblia nous capables là avec Bible, mostrar cómo si es. montrer comment lier. Juan 14, 16. Jean 14 verset 16. Mis hermanos lo tienen. Tout le monde joignez? Juan 14, 16 y 17. Dice Jean así: 14 verset 16 et 17. y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. M'a demandé papa pour le ban nous yon l'autre monde pour encourager nous, pour lui car toujours là avec nous. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si no eres salvo, si no eres limpio por la sangre, no lo puedes recibir. Si no eres salvo, Si vous pas eres sauvé. del mundo. Si vous pas sauvé, c'est pour le monde là où il est.
El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, l'esprit vérité à côté que le monde pas capable recevoir yo, porque no le ve parce que yo pas wel, ni le conoce, yo pas connaît li, pero vosotros le conocéis, mais nous-mêmes nous connaissons porque mora con vosotros parce que li rete dans cœur nous, y estará en vosotros. parce que li dans nous. Pues está ahora con nosotros, Et bien qu'on y a li ensemble avec nous. igual que ahora hay ángeles en este lugar, Même Jean tout qu'on y a des anges dans place là, pero mejor que ángeles, Jesús está aquí mais plus meilleur que les anges, Jésus là. y vive en nosotros. Et puis il habite dans nous. Amén, hermanos. El Espíritu Santo vive en nosotros. C'est bon Dieu habite dans nous. ¿Y por qué vino a vivir en nosotros? Et pourquoi ça vient habiter dans nous? Versículo 26. Verset 26. Mas el Consolador, amén. Mais consolateur, à mon qui pour venir, Yo creo moi quoi, que para este momento pour moment ça, todos están convencidos que el Espíritu Santo es Dios, tout amén. le monde convainc, yo crois que c'est bon Dieu, c'est bon Dieu. Que no es un poder. C'est pas un pouvoir. Hasta aquellos que vinieron, creo, de la iglesia baptista, hoy día saben que el Espíritu Santo es Dios y no es un poder. Et jusqu'à ce que yo sorti dans l'église baptiste, yo venu jeudi yo dit que c'est bon Dieu, c'est pas un pouvoir. Dimos bastante estudio tocante esto. Nous pas un pile étude sur ça. Versículo 26. Verset 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Moun qui pour venir encourager cet esprit, a quien el Padre enviará en mi nombre, c'est papa m'k'ap voyer nan non moi. Él os enseñará todas las cosas Cet esprit ça va montrer nous toute bagaille. y os recordará todo lo que yo os he dicho. La fait nous changer tout ça m'te dit nous. Amén, hermanos. Allí en ese texto Là dans verset ça, no está el nombre del pastor, li parlons mais non pasteur, ni del profeta, ni prophète, ni del evangelista. ni évangéliste. Naturalmente, él en sus siervos enseña al pueblo, Naturellement lui-même dans serviteur là c'est peuple là. pero usted también tiene la capacidad de que él le enseñe personalmente. Mais ou même une capacité qu'il y a enseigné personnellement. ¿Por qué cree usted que hay hermanos que pueden predicar? Pour qui ça que vous croyez qu'il faut capable prêcher? Es porque el Espíritu Santo que está en ellos les habla, les enseña y ellos enseñan al pueblo. Parce que c'est bon Dieu habiter dans eux-mêmes, il parler avec les enseigné peuple là. Amén, hermanos. El Padre lo envió en el nombre de Jesús. Papa a envoyé dans nom Jésus. Pues cuando queremos el bautismo con el Espíritu Santo, Et bien là que nous voulons baptême avec cet esprit là. ¿cuántos pueden decir yo quiero la llenura con el Espíritu Combien Santo? monde qui veut dire moi veut dernière dimension cet esprit là. Hay que rogar a Jesús. Vous besoin demander Jésus. De Jesús, lléname. Dit Jésus remplis-moi. Jesús, bautízame. Jésus baptisez-moi. Jesús, no quiero depender de mi inteligencia. Jésus pas veut dépendre de intelligence moi. No quiero depender de mi propia Moi pas fuerza. veut dépendre de propre force moi. Quiero depender de usted. Moi veut dépendre de vous-même. Jesús, lléname. Jésus remplis-moi. Él os enseñará todas las cosas Il va faire nous songer toute bagaille. y os recordará todo lo que yo os he dicho. Il va enseigner nous, faire nous songer tout ça qui m'a dit nous. Él nos guiará. Il va diriger nous. ¿Y cómo lo hace? Comment il va faire? Con voz audible. Il on voit qu'à parler? Él comunica con su espíritu Non, il communiquer avec l'esprit. dentro de usted. En dedans. Usted siente lo que tiene que hacer. Vous sentez que ça a pour faire. Es algo peligroso C'est un bagage danger. porque hay gente entonces Parce que il y a des gens alors que van a seguir sus sentimientos qui que son del alma. peut sentir un sentiment yo. No sentí venir a la iglesia. Yo pas senti que pour venir à El Espíritu l'église. Santo nunca pone un sentir en contra de la palabra en usted. C'est si bon Dieu pas jamais mettre un sens ou bien un sentiment contre parole bon Dieu en Amén. dedans. La palabra dice no faltar nuestros servicios. Parole bon Dieu dit pour nous pas jamais manquer dans service nous yo. Pues un día usted, pastor, el Espíritu Santo me habló ayer, por bien, eso no estaba. Si un jour dit pasteur, c'est si bon Dieu parler avec moi hier. Me dijo para no venir a la iglesia. Il dit pour pas venir à l'église. Es su sentimiento, Ça c'est sentiment, su carne que tenía hambre, c'est chair qui grand goût o cansado le está ou hablando, bien au bouquet la parler o el diablo, ou bien c'est diable là. pero no el Espíritu Santo. Mais c'est pas cet esprit là. Él no habla en contra de su propia palabra. Il pas parler contre propre parole li. Amén, hermanos. Pero nos guiará. Mais il va guider nous. Alabanza al Señor. En el capítulo Dans 16, chapitre 16, versículo 14, verset 14, dice, aquí Jesús hablando del Espíritu Santo. là Jésus a parlé avec cet esprit là. Él me glorificará. Il va faire yo wem, faire yo pouvoir moi. Él me glorificará. Il va glorifier moi. Porque tomará de lo mío Parce qu'il va prendre ça qui pour moi y os lo hará saber. pour faire yo connaître. Todo lo que tiene el Padre Tout ça que papa me gagné, es mío. c'est pour moi.
Por eso dije que tomará de lo mío C'est pour dire ça, la prend ça qui pour moi, y os lo hará saber. pour le faire nous connaître. Dios es un Dios en tres Bon personas. Dieu, c'est un bon Dieu en trois personnes. Amén. Jesús no habló algo diferente que el Padre. Jésus va pas de bagages différents que papa. Y el Espíritu Santo no habla algo diferente que el Hijo. C'est bon Dieu, papa de bagages différents que petit là. Es un Dios. C'est un bon Dieu. Él glorificará a Il Jesús. glorifie Jésus. Él viene para nosotros poder conocer a Dios mejor. Il vient pour nous connaître bon Dieu plus meilleur. Eso es la intención de Dios. C'est ça qui c'est intention bon Que Dieu. sus hijos le Que conocen. pour petit Léo connaît lui. Él puso todos esos Il ministerios. mettait tout ministère. ¿Qué dice en Efesios 4? Il s'est dit dans Ephésiens 4 Para edificación de su iglesia. pour édification l'église là. Para que puedan crecer en conocimiento de Pour Jesús. grandir dans connaissance Jésus-Christ. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues dice allí Eh bien, il dit là, que Él nos guía a toda verdad. il va diriger nous dans toute vérité. Él guía nuestra vida. Il va guider la vie nous. Amén. Y la Biblia lo llama consolador. Et la Bible elle est le monde qui a encouragé à consolateur. Que quiere decir uno que ayuda, ayudador. Il dit l'autre monde qui a venu aider. Es también sinónimo, es Alléluia. amén, consolador, ayudador. Consolateur, monde qui a aidé, yon aide. Amén. Es uno que counsel, ¿cómo? Aconseja. Et qui un conseiller, qui a bon conseil. Consolador es sinónimo también de abogado. Et il est synonyme de tout avocat. Es un intercesor. C'est un monde qui a intercédé. Está allí pendiente, una reserva para ayudarnos en momentos que necesitamos. Il a sous-attendu pour aider nous, tout ça que nous avons besoin. Es uno que da fortaleza. C'est un qui baille force. Para poder decir gloria a Dios. On va dire gloire à Dieu. Sigue alabando a tu Dios, amén. Continue de louer bon Dieu là. Gloria al Señor. Él es uno que aconseja. C'est lui-même qui baille conseil. Él nos guía. Il guide nous. Él guía su vida. Il guide la vie. Y dentro de nosotros nos guía. Et puis en dedans nous, il guide nous. Cada cristiano, todo cristiano, Chaque chrétien, tout chrétien, tiene esta guía. il y a un guide ça. Como Romanos 8:14, Dans Romains 8:14, como lo hemos leído, Jean que nous sommes là, en Romanos 8:14, dans Romains chapitre 8 verset 14. alabanza al Señor. Cristo vive. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parce que tout le monde, le bon Dieu, a dirigé ces petits bon Dieu. Amén. Todos los hijos de Dios en esta mañana Tout petit bon Dieu matin, se dejan guiar por el Espíritu. ils laissent dirigé par le Saint-Esprit bon Dieu. Y como Él nos guía, Et comment il guide nous? en el versículo 16 lo Le dice, verset 16 là dit ça. Él da testimonio Il baille témoignage a nuestro espíritu. dans l'esprit nous. Alabanza al Señor. Él habla a nuestro espíritu. Il parlait avec l'esprit nous. Yo recuerdo muchos años Moi atrás songe en pile l'année passée, que estaba estudiando la doctrina tocante el infierno y el lago de fuego. moi t'ai étudié doctrine l'enfer avec l'étang du fer. Infierno. L'enfer. La foi ta fe, ¿no? La foi La foi, ta fe. c'est Ando la fe ta infierno. fierno dans l'enfer. Fe. Foi con fe. Amén. Uno aprende poco a poco, ¿no? La Amén. foi ta fe y la fe L'enfer ta infierno. dans fierno. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, yo no entendía bien la diferencia entre el infierno y lago de fuego. Et même pas capable de comprendre bien entre l'enfer avec l'étang du fer. Unos 15 años atrás. Ça fait 15 ans passé. Estaba estudiando eso Moi t'ai étudié ça, y orando a Dios. Dios, muéstrame. t'ai prié bon Dieu montre-moi ça. Y sentado ahí en mi escritorio. Et puis madame Chita, Amén. Algo me dice il y a un bagage qui dit moi, en el libro de Hermano Ortiz, dans le livre am frère Otis là, un libro abierto para hoy, il y a un livre qui est ouvert pour jeudi, hein. donde él explica Apocalipsis. Côté lui expliquer révélation. Yo alcé mis ojos Moi levé j'aime y ver el libro et ahí, puis me regarder le livre là, y en mi mente yo pasaba por sus páginas. et puis dans l'idée m'a passé dans la page yo, Yo dije, no hay nada ahí. moi dit non pas rien là. Y bajo la cabeza, Moi descends tête moi, me vuelve a no decir, yo siento otra vez ese libro. moi tourner sortir encore c'est le livre là. Y lo vuelvo a ver, Moi retourner à regarder, y en mi cabeza, et puis dans tête moi, no hay nada ahí. pas de rien là.
La tercera Une vez, troisième fois, tomo ese libro, moi prends un y livre voy al là, capítulo je vais aller dans le chapitre là, y lo explica et ahí. puis il explique là. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Así Él nos habla. Bendito sea Jesús C'est comme para ça qu'il parle siempre. avec nous. Vuelve a alabar al Señor. Muchos están esperando lo espectacular En pile, tu as prêté temps dans spectaculaire. en vez de lo sobrenatural. Au lieu de surnaturel. Muchos quieren ver ángeles. En pile, vle ouais Y por anges. cierto, mayoría de los cristianos ven demonios y esas cosas. La majorité des démons, ils regardent ouais démons, majorité chrétiens ouais démons. Gracias a Dios en esos 30 años que tengo como cristiano, Merci bon Dieu pour 30 ans ça moi gagne comme chrétien. no he visto un demonio. Moi pas ouais un démon. Tampoco un ángel, pero Ni gloria a un Dios. ange, mais gloire à Dieu. Si tengo que ver un ángel, tengo que ver demonios, prefiero no ver ángeles. Alabanza al Si Señor. me besoin ouais un démon, un ange, préfère pas ouais un ange. Amén, hermanos. Pero mucha gente está ahí Mais en pile concentrado yo en pile moun là yo concentré en lo dans espectacular. un spectacle. Ver ángeles, ver Puis esto, regarder puis ouais anges ça yo. mientras lo sobrenatural Pendant surnaturel là, está dentro de nosotros. li en dedans nous. Hermano Máximo. Ay. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amen. El sobrenatural está en nosotros. Surnaturel là li en dedans nous. ¿O no? ¿No es sobrenatural? Oui ou non? Dios vive en usted. Bon Dieu habite en dedans. ¿Usted lo cree? Ou pas quoi ça? Que ahí dentro En dedans là. el Espíritu Santo está. C'est bon Dieu, c'est là lié. Eso es algo C'est sobrenatural. un bagage surnaturel. Que ahí dentro Qui en dedans là, Él te revela cosas li révéler au bagage yo. que usted normalmente no podía saber. Que ou même normalement pas qu'à connaître. Es C'est un sobrenatural. bagage surnaturel. Él me puede usar ahora Il va utiliser m'kounya en don de dans sabiduría, don en sagesse, don de dans conocimiento, don de connaissance para decir a usted exactamente lo que está pensando pour ahora. dire exactement qui ça va penser kounya. Ahora no sé. Kounya m'pa connaît. Este hermano me está viendo, no sé si está escuchando. Moi va regarder, par contre, va écouter. O tal vez como yo pensando en el mondongo que viene aquí más Ou rato. bien peut-être ça m'a pensé des bouillons qui pour venir plus tard. Pero el Espíritu Santo me puede revelar Je suis capable de révéler moi. y decir, Dis-moi. hermano de Dios, Dios te dice tap, 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 tap. Il faut demander Dieu, bon Dieu, dis-moi tel et tel bagage. Eso es C'est ça sobrenatural. qui est surnaturel. Tenemos que buscarlo, es sobrenatural, Nous devons hermanos. chercher surnaturel, frère mieux. Amén, hermanos. Amen. Su nombre es la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Vamos a Proverbios 20. On va aller dans Proverbe chapitre 20. No sé si María Ángela lo tiene también en inglés. Proverbios 20. Alaba a tu Dios. Loué bon Dieu, alléluia. Si te sientes débil, di gloria. Si vous sentez faible, dis gloire à Dieu. Amén. No me refiero así, me refiero. Oh, aleluya. Alléluia. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Présent bon Dieu, gain joie. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Alléluia. El ayunar a veces no es fácil, ¿o no? Pour faire jeûne, des fois, pas facile. Es un esfuerzo. C'est un effort. A nosotros nos gusta comer. Et nous-mêmes, nous aimons manger. Pero después del resultado, Mais de lo après que- el resultat, amén, vamos a ver la mano de Nous Dios. parlons, ouais, même bon Dieu. Su fluir, alabanza al Comment il Señor. courir. Proverbios 20, 27. Proverbe 20, verset 27. Puede buscarlo en inglés también, hermana María Ángela. Dice Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Proverbe chapitre 20, verset 27. C'est Seigneur qui bat nous conscience nous, qui t'a une lampe qui a éclairé pour faire nous ouais tout ça n'a fait. La cual escudriña lo más profundo del corazón. Alléluia. 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. C'est Seigneur qui bat nous, c'est Seigneur qui bat nous conscience, nous, c'est un coup une lampe. Escuchame. Traducirlo como de visa. Lámpara de Jehová Lampe Jéhovah, es el espíritu del hombre. c'est cet esprit l'homme. Amén. Lámpara de Jehová Lampe Seigneur, es el espíritu del c'est hombre. l'esprit l'homme. Dice la cual Il dit ça qui escudriña lo más profundo del corazón. examine ça qui plus fond dans le cœur. Amén. Gloria a Jesús. Old version, new version. De inglés, en el inglés, versión antiguo, no el New King James, dice en vez de corazón, dice belly, barriga, nuestra barriga. Il dit ventre nous. En el
Reina Valera, antigua versión también. Alabanza al Señor. Pues dentro del espíritu del hombre, Eh bien, dans l'esprit moun, es lo que Dios usa. c'est ça que bon Dieu utilise. Es la lámpara de Jehová. C'est lampe bon Dieu. Por medio de él, Dios escudriña lo más profundo. Par moyen de lui-même, bon Dieu examine plus profond. Nosotros los hijos de Dios Nous-mêmes, petit bon Dieu, no juzgamos según nuestros sentidos. nous pas juger selon sens nous. Zentoica. Pero la Biblia nos dice, Mais la Bible dit nous, amén, que Él nos guía por medio de nuestro espíritu. il dirige nous par moyen de l'esprit nous. Él no nos guía por medio de nuestro intelecto. Il pas dirige nous par moyen de l'intelligence nous. Por eso a veces hay dificultad. C'est pour ça que des fois il y a des difficultés. Gente que usa esto mucho. Monde qui utilise ça trop. Gente que piensa que son los más sabios del mundo. Monde qui pense que yo plus connaît que tout le monde. Y todos saben mejor. Yo tout tout bagaille. Alabanza al Señor. Es difícil esa gente C'est difficile pour monde ça recibir cosas grandes del pour Señor, recevoir grandes choses de de Dieu. recibir Pour revelaciones, recevoir révélation yo. porque lo quieren pasar por aquí. Parce que ça que passer là, Alabanza al Señor. Pero la revelación de Dios no viene aquí, les révélations bon Dieu pas sorti là. viene en su espíritu. Il est sorti dans l'esprit ou, Y tu espíritu lo explica a la et puis mente. l'esprit ou lui expliquer l'idée ou. Amén, hermanos. Amen. No es por medio de nuestro intelecto. C'est pas par moyen intellectuel non. Muchas veces la gente analiza por medio de su mente. Plusieurs fois moun analyser selon l'idée. Pero Dios no nos guía por medio de nuestra Mais mente bon Dieu pas dirige par moyen de l'idée non. o nuestra alma, Ou bien âme non. pero por medio de nuestro Mais espíritu. par moyen de l'esprit non. Él no nos guía tampoco Il pas guider nous tout por medio de nuestra carne, par nuestro moyen cuerpo. chair non, corps non. ¿Está muy claro, hermanos? Ou très clair frère mieux. Alabanza al Señor. Amén. Y ya dije, Et là moi déjà dit, un seguridad, ¿cómo se dice? Un protección para nosotros, il y a une protection pour nous, para estar seguro que es el Espíritu Santo. pour gagner l'assurance pour suivre vraiment cet esprit là. El Espíritu Santo nunca actúa en contra de su palabra. C'est l'esprit bon Dieu pas jamais agir contre parole là. Amén. En esa trayectoria había bastantes personas Et puis dans le trajet ça il y a plusieurs monde que me acercaron. qui approchaient beaucoup de moi. Dios me dijo esto. Il dit bon Dieu dis-moi ça. O sea, no puede ser, Moi dit ça va capable faire. hermano, hermana. Frère sem. No es de Dios. Bagay ça pas sorti dans bon Dieu. Porque Dios no actúa así. Parce que bon Dieu pas agir comme ça. No ore para usted ver. Non, prier pour capable O voir. sea, yo no voy a orar Bon Dieu pas capable prier porque lo que usted quiere hacer parce que ça vous voulez faire. está en contra de la palabra de Les Dios. contre parole bon Dieu. No voy a On orar. pas va le prier. Usted se va a perder. On va le perdre. Se va a On va fracasar. le déranger. Alabanza al Señor. Dios no hace esfuerzo Bon Dieu pas fait effort para levantar a su pour obra lever lèvre là y después usar una et persona puis après utiliser un para monde dividir a su obra. pour diviser lèvre là. Eso no es de Bagay comme ça pas Dios. sorti dans bon Dieu. Amén. Si Dios te ha llamado, C'est bon Dieu relé ou. tienes un Ou llamado, qui on appelle. Dios lo va a realizar en la obra donde usted está. Bon Dieu pas réaliser ça dans lèvre côté où hier. Tiene que estar en la obra Ou correcta. doit dans une lèvre correct. Porque hay obras que no creen en misioneros. Parce que il y a une lèvre qui pas croire dans Hay missionnaire. obras que no creen en levantar obreros. Il y a une lèvre qui pas croire dans lever ouvrier. Amén. Por eso yo no creo en iglesias Et vous independientes. savez pas croire tout dans l'église indépendante. Alabanza al Señor. Porque el pastor es rey y gobernador y todo no tiene nadie sobre él para controlar nada. Parce que le pasteur c'est lui-même qui roi, qui gouverneur, c'est lui-même qui fait toute bagaille. Personne pas capable faire rien. Y muchas veces no les gustan que otros se levanten como obreros, se sienten intimidados. Et plusieurs fois, il pas chercher un autre pour lever comme ouvrier, mais ça yo intimidé. Pero en la obra de Dios, Mais le bon no. Dieu, ah non. Entonces, si usted siente Eh bien, si vous sentez que Dios le llamó a que usted bon Dieu relève ou para ir a África, pour aller en Afrique, ore a Dios. priez bon Dieu. Él va a dar Il testimonio va bailler témoignage a la iglesia dans l'église y là. al Et pastor. puis dans le pasteur. Y cuando el tiempo Et llega, puis le temps arrivé, usted saldrá vous va sortir con el respaldo de Dios, avec support bon el Dieu, respaldo de la iglesia support local, l'église locale, el respaldo de todo el movimiento misionero et mundial. puis support tout mouvement missionnaire mondial là. Pero si usted siente llamado Mais si vous sentez appel, y piensa que ya tengo que et puis ir, vous pensez, ya, moi besoin aller, no me someto a on nadie, va soumettre personne, no es el Espíritu Santo. bagaille ça c'est pas cet esprit bon Dieu. Va a fracasar. Ou pral déranger. Amén, hermanos. Muchas veces podemos sentir, Plusieurs fois nous capables de sentir, pero tenemos que analizarlo mais nous besoin analyser para ver de dónde viene ese sentimiento. pour nous voir qui Amén. côté sentiment ça a sorti. Alabanza al Señor.
El proverbio, amén. Aquí en inglés, bueno, antes leo tú. King James. The spirit of man is the candle of the Lord. ¿Qué más? Searching all the inward part of the belly. The belly. Porque mi inglés es mal, por eso dejo que él lea. No. Inward parts of the belly. Y pase Amén. na ventre. Que dice allí que escudriña lo profundo de la barriga, ahí dentro, Li examiner na ventre. donde vive el Espíritu Santo. Porque que se vont y habiter. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Puede alabar al Señor? Aleluya, Jesús. Poderoso Dios. El ser humano L'homme, es espíritu. c'est l'esprit. Nosotros estamos acostumbrados Nous-mêmes, nous avons coutume. de dar más prioridad al físico, al cuerpo. Pour nous bailler physique, la corps a plus priorité. Pero usted no es el cuerpo. Mais ou même ou pas corps. Usted Pas corps. es el espíritu Ou c'est l'esprit que vive en el cuerpo qui habite dans le corps y que tiene un alma. et puis qui a une âme. Ese es usted. C'est ça qui c'est ou même. Amén, hermanos. Usted es espíritu Ou c'est l'esprit que vive en este cuerpo qui habite dans le corps y ça, tiene un alma. qui a une âme. Cuando usted se muere, Dès que vous mourrez, amén, usted ve que el cuerpo queda ahí, ou est corps arrêté là, pero usted sigue viviendo. mais vous continuez à vivre. Solamente salió de su casa Seulement sorti dans le para corps. poder alabar al Señor. Filipenses 1:21, Philippiens chapitre 1 verset 21. alabanza al Señor. ¿Están conmigo en esta mañana? Ou ensemble avec le matin. Filipenses 1:21. Vamos allá. Philippiens chapitre 1 verset 21. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Filipenses Aleluya. 1:21. Philippiens chapitre 1 verset 21. Entonces, hermana Sara, más poco a poco, más slow. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, Une fois encore, somos espíritu nous c'est l'esprit viviendo en este cuerpo qui habite dans le corps ça, y tenemos un alma. nous avons une âme. Hermana Wendy, C'est Wendy. hermana Wendy, C'est Wendy. Mike. gloria al Señor. ¿Qué somos? Qui ça nous est? Somos espíritu, viviendo en la carne, en este cuerpo. Hermana Santa, ¿puede ayudar a hermana Wendy? Somos espíritu viviendo en un cuerpo que tiene alma. ¿Quién tiene alma? ¿El cuerpo o el espíritu? Amén. Hermano Miguel, ¿qué somos? Fue Miguel. Estoy escuchando de usted que dice que somos espíritu y que vivimos en este cuerpo y tenemos un alma. Amén. Dice, de manera que él lo dice, usted dice eso, pero no estoy completamente de acuerdo. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Todos lo saben? Tout le monde comme ça? ¿Cuándo pueden decir, yo soy espíritu? Combien de gens disent moi c'est l'esprit? Yo soy espíritu. Moi c'est l'esprit. Yo soy espíritu. Moi c'est l'esprit. Vivo en este cuerpo. Moi habite dans le corps ça, y tengo un alma. moi j'ai une âme. Amén. El primer prueba de eso es. Et première prueba de eso es. Première preuve là c'est si usted se muere ahora, si vous mourrez kounya, su espíritu y alma quedan vivitos ahí. L'esprit n'amo rete vivre là. Y el espíritu y el alma del ser humano, l'esprit n'am moun, no va a visitar a nadie. Amén. Pas va visiter personne. Hermana que piensa eso, no va a visitar a nadie. Et il y a monde qui pense ça. Eso era cosa de antes cuando no éramos cristianos. Ça y bagaille longtemps là que nous pas de chrétiens. Amén. Yo sabía que iba a morir porque vino a visitarme, no visita a nadie. Moi te connais va mourir parce que tu viens visiter. Amén, hermanos. Pues están de acuerdo que tenemos un espíritu y un alma. Eh bien, on d'accord que on l'esprit une âme. Y que sigue viviendo. ¿Están de acuerdo que sigue viviendo? Ou d'accord continue de vivre? Gloria al Señor. Filipenses 1:21. Philippiens chapitre 1 verset 21. ¿Qué dice ahí? ¿Qué ça dit là? Porque para mí el vivir es Cristo. Parce que pour moi-même la vie c'est Christ là. Y el morir es ganancia. C'est peut-être ça, la mort c'est un gain. Ganancia. Garantie. No garantía, ganancia. Ou bien avantage.
Amén. Amen. Gloria al Señor. Amén, hermanos. El vivir es Cristo Pour moi-même, vivre, c'est Jésus-Christ. y el morir es ganancia. C'est peut-être ça, la mort, pour moi-même, c'est un gain. Dígame, hermano Richardson. Dígame, hermano Richardson. Dis-moi, frère Richardson. ¿Cuál está hablando ahora? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Amén. El espíritu. C'est Gloria a l'esprit qui a Jesús. parlé. Amén, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo Parce que pour moi-même, vivre, c'est Christ là. y el morir es ganancia. C'est peut-être ça, la mort, pour moi-même, c'est un gain. No puede ser el carne que está hablando. Pas capable, c'est chair qui a parlé. Porque dice morir es ganancia. Ça, mourir, c'est un avantage. Entonces, la carne se muere. Et puis, chair a mourir. 22. 22. Mas si el vivir en la carne Mais si on t'a vivre sous terre, ça toujours. resulta para mí beneficio de la obra, Moi, qui a fait quelques travail encore pour Seigneur. no sé entonces qué escoger. Dans cas ça, moi pas connais ça m'pito. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, Moi t'aurais me fait tout de. teniendo yo el espíritu, Moi te gagne moi-même l'esprit a. deseo de partir y estar con Cristo, Pour me séparer et puis ensemble avec Christ là. lo cual es muchísimo mejor. Ça qui est plus meilleur. Escuche ahora. Escuche ahora. Écoutez kounya. Pero quedar en la Mais carne rester dans chair, es más necesario por causa de vosotros. c'est plus nécessaire à cause nous-mêmes. Amén, hermanos. Está hablando allí de Él. Él es el Espíritu. La parole là de lui-même c'est l'esprit. Él no se identifica con la Il carne. pas identifié la chair. Él dice, la carne es una casa, Il dit chair c'est un poli. pero tengo otra casa ya Il también. dit l'autre caille en haut tout. Salir de esta casa, Sortir dans caille ça. ir a mi otra Et puis casa, elle habite dans l'autre caille. es muchísimo mejor, dice él. Il plus meilleur que ça. Pero quedar en esta casa, la Mais carne, rester dans caille ça dans chair ça. es necesario para vosotros. C'est nécessaire pour nous. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo entienden? Combien de monde qui comprennent? Gloria al Señor. Si hay pregunta, hágalo libremente. Si il y a une question, posez ça librement. 2 Corintios 4, versículo 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Sigue alabando a tu Dios. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Maravilloso Dios. Amén, hermanos. Amen. Sabemos Nous connaissons. que somos justos, Nous gis. libres para recibir de Dios. Nous libres pour nous recevoir de Dieu. Y ahora vemos cómo Dios nos guía. Et qu'on y a nous parler comment bon Dieu guide nous. Alabanza a Jesús. Si tienen frío acá, pueden pagar el aire si tienen frío. 2 Corintios 4, 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Mira qué dice aquí. ¿Lo Regardez ce que ça tienen? dit là. Por tanto, C'est peut-être ça. no desmayamos. C'est ça que fait. Moi pas jamais découragé. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, Même si comme a baissé chaque jour, el interior no obstante se renueva de día en día. l'esprit a venu plus ferme jour chaque jour. Amén. Está hablando del hombre exterior, que es nuestra carne, La parle de nom en dedans qui dans chair, va desgastando. qui commence à gaspiller, qui Tal vez baisser. unos tienen dolor de espalda ahora, Peut-être qu'on y a un qui a une douleur dans dos, o otros tal vez se sienten débiles con mareos, ou bien l'autre est capable de sentir les faible. pero el hombre interior Mais nom en dedans, está gozando en el ayuno, la réjouir dans jeune là. está recibiendo, La recevoir. está recibiendo fuerza, fortaleza, La joindre force. alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Alabanza al Señor. Pues el hombre exterior Eh bien, nom en dedans, es la casa donde usted vive, c'est caille côté où habiter. tu carne. Chez vous. Y el hombre interior, Et puis nom en dedans, ese es usted, c'est vous-même, tu espíritu. l'esprit ou. Alabanza al Señor. Pues en el Antiguo Testamento, hermanos, Eh bien, Ancien Testament, frère mio, el pueblo judío peuple juif là, era espiritualmente muerto. il était spirituellement mouru. ¿O no? Uno solo está de acuerdo conmigo. Yon El d'accord avec. Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, el pueblo judío peuple juif là, estaba espiritualmente muerto. spirituellement, il était mouru. ¿Por qué? Pour qui ça? Hermana, ¿alguien alzó la mano? ¿No? ¿Por qué? Pour qui ça? Hermano Miguel, ¿por qué digo que está espiritualmente muerto?
Porque el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino en los profetas. Amén. Gloria al Bon Dieu pas Señor. habiter dans eux-mêmes. Amén, hermanos. No tenían el Espíritu de Dios en ellos. Yo parle que c'est bon Dieu habiter en dedans yo. Alabanza al Señor. Y la Biblia es progresiva, amén. Et la Bible progressive. Nos revela las cosas. Li révèle nous bagay yo. El Antiguo Testamento Dans l'Ancien Testament, es sombra c'est l'ombrage de lo real. des réels là. La ley La loi, era sombra. c'était l'ombrage. Gracia Grâce, es lo real. c'est réel. Amén, hermanos. Ellos aprendieron de la sombra, Yo te apprendre de l'ombrage là. de algo que ellos no vieron. Que un bagay yo pas toué. Hicieron ciertos rituales Yo fais une série de rituels representando lo original. qui te représente original. Pero cuando llegó el Mais original, là que original arrivé, tenemos que salir de la nous sombra devons sortir en bas l'ombrage para là. poseer lo original. Pour nous posséder, prendre l'original là. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. En Génesis Dans 1:26 Genèse chapitre 1 verset 26, dice la palabra del Señor. parole bon Dieu dit. La semana Paulino lo puede leer. Génesis 1:26. Gloria al Señor. Sigue alabando tu Gloire à Dios. Jésus, alléluia. Alabanza al Señor. Cristo vive. Génesis 1:26. Genèse chapitre 1 verset 26. El primer libro de la Biblia. Premier livre dans la Bible. Amén. Gloria al Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Somos hechos igual que Dios. Nous faisons même genre avec bon Dieu. A la imagen y semejanza La image de qui Dios. ressemble à elle. Amén. Dios es espíritu. Bon Dieu, c'est l'esprit. En Juan capítulo 4 Dans Jean chapitre 4, es un texto que a mí me gusta mucho. c'est un verset moi remets en pile. En Juan capítulo 4, Dans Jean chapitre 4, allí también, porque fuimos hechos a semejanza de Dios, parce que nous faisons ressembler à bon Dieu. y Dios es espíritu, Bon Dieu, c'est l'esprit. pues nosotros somos espíritu. Eh bien, nous-mêmes, tous nous, c'est l'esprit. Amén. Nosotros somos espíritu. Nous-mêmes, tous nous, c'est l'esprit. Usted es espíritu. Ou c'est l'esprit. ¿Puede pensar aún? Vous pouvez penser jusqu'au nier? Gloria a Jesús. ¿Cuál puede alabar al Vous Señor? pouvez louer le Seigneur. Juan 4, Jean chapitre 4, versículo 23. verset 23. Alabanza al Señor. ¿Lo tienen? Dice más, la hora viene y ahora es. Il dit, mais les arrivé déjà. Cuando los verdaderos adoradores Tout le monde qui a servi tout bon yo, adorarán al Padre pour le servir papa, en espíritu y en verdad. dans quel gens ça doit faire. Recuerdan eso, hermanos. Songez ça, frère yo. Alabanza al Señor. El espíritu adora. L'esprit a dit adorer. Alabanza al Señor. El alma alaba. Nam nan louer. El alma no puede adorar. Nam pas capable adorer. Cuando el espíritu está adorando, Là que l'esprit a adoré, el alma siente la influencia de la presencia de nam nan Dios senti influence présence bon Dieu. y el alma comienza a alabar. Et puis nam nan commencé à bénir l'Éternel. Pero el espíritu adora. Mais l'esprit a dit adorer. Verdaderos adoradores Vrai adorateur yo, adorarán al Padre il va adorer papa en espíritu en esprit y en verdad. et en vérité. En espíritu En esprit y conforme a su palabra. selon parole. Hay una manera como adorar a Dios. Il y a une façon comment pour adorer bon Dieu. Es conforme a su palabra. C'est selon parole. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Parce que bon Dieu, lui-même comme adorateur, il cherche monde pour adorer lui. Dios busca adoradores. Bon Dieu cherche adorateur. En esta mañana Dios busca a alguien que le está adorando ahora mismo. Matin, bon Dieu cherche un monde qui pour adorer le kounia même. Puedes estar escuchando la Pour palabra écouter parole là, y puedes adorar. pour adorer. Puedes alabar. Pour louer. Puedes decir gloria a Pour Dios. dire gloire à Dieu. Puedes decir no voy a dejar que mi carne me venza. Pour dire pas quitter chém gagnem. Tengo hambre. Moi grand goût. Me siento débil. Moi senti Pero faible. cuando soy débil soy fuerte. Faible, Yo soy fuerte. Alléluia. Yo soy fuerte. Y adoro a Jehová, aleluya. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Y mira lo que dice en el 24. Regardez qui ça dit là dans verset 24 là. Dios es qué? Bon Dieu c'est qui ça lié? Dios es espíritu. C'est l'esprit lié.
Y los que le adoran Et tout le monde qui a servi, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. tout le monde qui a adoré, c'est pour adorer en esprit et en vérité. Amén, hermanos. Pues la adoración de uno Eh bien, adoration au monde, viene de adentro. il sortit en dedans. Cuando uno se une con el Espíritu Santo Dès que le monde est uni avec cet esprit, y comienza a adorar a Dios. il commence à adorer bon Dieu. Adorar quiere decir Adorer veut dire, está en contacto con el Espíritu Santo. on est en contact avec cet esprit. Amén. Él le da a usted palabras. Il va ou parole yo. Está hablando directamente a On Dios. parle directement avec bon Dieu. Hay oración, hay Il y a alabanza, prière, il y a louange. hay Il y a oración prière, y hay adoración. il y a Hay oración, prière, hay adoración. il y a adoration. Amén, hermanos. Y podemos orar. Nous sommes capables de prier. Yo puedo comenzar a orar ahora. Nous allons commencer à prier Kounia. Dios bendice a hermana Bon Paulina. Dieu bénisse Paulina. Ayuda a Gerson. Aide Gerson. Bendice familia Polanco. Bénis famille Polanco. Pero el Espíritu Santo puede venir en mi espíritu Mais si vous voulez venir dans l'esprit, moi, y poner en mi espíritu et puis le mettre dans l'esprit para clamar. pour me relayer. Eso es una adoración. Ça, c'est une adoration. Esto es porque sé de ellos y oro para ellos. Parce que pour eux, même moi, prier pour eux. Pero cuando Él toma control, Mais là qu'il prend contrôle, es Él por medio de nosotros c'est lui-même, pas moi, et nous-mêmes, hablando con qui Dios. parler avec bon Dieu. Eso es adoración. C'est ça qui est adoration. Y puede ser en la alabanza Soit c'est louange, o la forma de orar. ou bien en forme de Cuando prier. Él toma control, Elle prend contrôle. es una adoración. C'est une adoration. Puede ser una adoración en Quand lenguas c'est une adoration en langage, o en idioma ou normal. bien dans une langue normale, Usted lo siente. ou pas sentir. Cuando usted está presidiendo, usted lo Ou pas sentir siente. ça, là qu'il va présider. Que Él toma control Lui-même, il prend contrôle. y trae lo que usted tiene que Et puis, orar il vient, il porte ça qu'il a besoin de prier pour lui. a su espíritu. Dans Amén. l'esprit. Alabanza al Señor. Pues Dios es espíritu Eh bien, bon Dieu, c'est l'esprit. y hay que adorarle Nous devons adorer bon en Dieu espíritu en verdad. en esprit et en vérité. Amén. Por eso ahora en este momento Nous devons dans le moment ça. es el momento más ideal C'est le moment qui est plus idéal para adorar a Dios. pour adorer bon Dieu. Porque su carne está ahí, Parce que cher là, su alma está ahí que no tiene deseo, et grand là, il y a désir. pero su espíritu está Mais pendiente. l'esprit lui sous-attendu. Pendiente, dame oportunidad, dame oportunidad, dame oportunidad. Dame opportunité. Y si usted comienza con la Et alabanza, si vous adorando commencez a à Dios, louange, alabando a Dios, adorer bon Dieu, aleluya, adorer bon Dieu, el espíritu lo va a tomar control, va a alabanza al tomar Señor. control. Y esa alabanza va a transformarse en louange va adoración. transformer en Y adoration. usted en esta mañana, Et ce matin, en esa debilidad, la faiblesse, puede adorar a Baqueba Suiza, adorer Baqueba mon Dieu, Isaiah. Para aquí va a ser. Puede adorar al Señor. adorer le Seigneur. Adora, iglesia. Adorer l'église. Levanta tu voz. Levez voir. Alléluia. Adora, 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 adora. Adorer, 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 adorer le Seigneur. Adora en esta mañana. Adorer, Adora, adora, adorer, adorer le adora. matin, adorer le matin. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Mi espíritu te adora, Dios Esprit mío. adorer mon Dieu. Mi espíritu te adora en esta Esprit mañana. adorer au matin. Oh, elevo mi espíritu, aleluya. Esprit adorer au matin. Espíritu Santo, C'est ven. l'Esprit mon Dieu vini. Ven ahora. Vini Kounia. Ven ahora. Vini Kounia. Espíritu Santo, Mon Dieu ven. vini Kounia. Toma control ahora. Contrôle Kounia. Ahora, Rabase. Kounia. Oh, pon de pie, iglesia, adora al Señor en esta Levez camper, levez mañana. camper, adorer le Seigneur matin. Levanta tu mano Levez mes en esta debilidad. La faiblesse. Levanta tu voz. Levez voir. Oh, dile gloria al Dis Señor. gloire à Jésus. Adora, 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 adora. Y Rabakima Mama Isaiah. Y Rabakima Svay. Oh, Rabamama Isake.
adora con libertad. Adorez, adorez avec liberté. Con seguridad. Adorez en Aquema sécurité Saya. en terre. Alléluia. Y Ramay Sekei. Recibe ahora. Adora, 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 adora. Adorez, adorez, adorez. Adora. Adorez. Hermana Violeta, adora, adora. Adorez, adorez, adorez. Adora ahora. Adorez Kounia. Y Ramasaya. Confía, raisa aquí, mamá. Y Ramay. El fuego está descendiendo, está descendiendo. Abdestan. Clama, clama, clama con confianza. Ramay Sekei, May Sekei. Ramasake. Gloria sea el nombre de Cristo. Oh, grande eres, grande eres, bendito eres, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven, toma control en mi vida. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Alléluia. Esfuérzate. Fais effort. Esfuérzate ahora. Fais effort, fais effort. Ay, se ve. Fais effort. Fais effort, Mathieu. Adora, 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 adora. Clama a tu Dios como si es ahora o nunca. Ahora o nunca, clama. Plus que jamais, relais. Clama. Relais. Levanta tu voz y clama a Ramasea. En el nombre de Jesús. Grandes son tus obras, Padre maravilloso. No hay nadie como tú, Señor, tu mano santa, poderosa. Oh, con certeza de fe, Son questions de la foi. con la seguridad de la sangre de Jesús, Sécurité dans le sang de Jésus. que Él te da ahora. Entra en el lugar santísimo. Rentrez dans le lieu très saint. Entra en su presencia. Rentrez dans la présence, mon Dieu. Entra, Ray Seikei. Sakima Sueya. Areta Kama Sueya. Suika Mama Maisea. Irakima Suika Mama Maisea. Clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios ahora aquí. Recibe ahora. Viva ti mestere. Ay, Sakima Sueya. Oh, alabanza. Alabanza, alaba, 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 alaba a Dios. Gloria. Gloria. Gloire à Jésus. Gloria. Gloire à Jésus. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Présence, bon Dieu, dans la place. ¿Qué quieres que te haga? Qui ça veut pour le faire? ¿Qué quieres que te haga? Qui ça veut pour le faire? ¿Qué quieres que te haga? Qui ça veut pour le faire pour? Gloria al Señor. Vamos a dar 7 gloria a Dios. Anual dit gloire à Dieu 7 fois. Y después continuamos. Et puis après, on va continuer. 7 gloria a Dios. 7 gloire à Dieu. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Gloria a Dios. 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 A su nombre. Oh, alabanza. Del aplauso fuerte. Acclamez pour le Seigneur. Hey, Sakima Seya. Acclamez pour mon Dieu. Aleluya. A su nombre la gloria.
Mis hermanos pueden tomar asiento, Comme aleluya. chita ensemble, bien-aimé. Cristo vive Jésus vivant. y Cristo reina, aleluya. Jésus règne. Alabanza a Jesús. Alléluia. Él está aquí. Lila. 2 Corintios 5:9. 2 Corinthiens 5, 9. Oh, alabanza a Jesús. Oh, gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Físicamente me siento débil, Physiquement, je me sens faible. pero siento la gloria de Dios. Je me sens gloire à Dieu. Siento la presencia del Je me Señor. sens présent, bon Dieu. Siento el fuego de Je me Dios. sens du feu, bon Dieu. Aleluya. 2 Corintios 5:9. 2 Corinthiens 5, 9. Alabanza a Jesús. Alléluia. Aleluya. Gloire à Jésus. Si eres libre, si quiere adorar, adora. Sentir libre. Si vous voulez Si adorer, quiere adorez. levantar, levántase. Ou bien liberté pour les Si femmes. quiere correr, corre, aleluya. Courir, courir. De la libertad del Espíritu Santo. Va, est-ce que vous avez la liberté matin? Alléluia. Oh, alabanza. Alabanza. Louange à Dieu. Usted tiene que llegar Besoin d'arriver a un à nivel un niveau que usted que dice, vous dit, ya basta, c'est assez. ya basta. C'est assez. Ni un día más sin su llenura. Ni un seul jour encore. Ni un día más sin su Ni llenura. un seul jour, c'est le Ya basta. C'est assez. Es mío. C'est pour moi lié. Es C'est mío. pour moi lié. Es C'est pour mío. moi lié. Es mío. Yo también soy hijo. Moi-même, tout c'est petit. Aleluya. Alléluia. Cristo vive. Jésus vivant. 2 Corintios 6 al 9. Alléluia. Dice allí, ¿lo tienen? Alabanza al Señor. 2 Corinthiens 5, 5, 9. 6 al 9. 6 à 9. Gloria a Jesús. Amén. Amen. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. C'est pour ça, nous toujours un gros courage. Nous connaissons tout autant, nous n'en ça, nous loin Seigneur toujours. Porque por fe andamos, no por vista. Si nous marchons, c'est pas parce que nous voyons toute bagaille claire. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mais c'est parce que nous avons confiance dans Christ là. Nous avons gros courage et puis nous t'apitons quitter comme ça pour nous arrêter tout le Seigneur. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mais avant toute bagaille, nous voulons faire Seigneur plaisir. Quitte nous dans comme ça, quitte nous quitter lui. Y aquí usted ve Là on peut voir que Pablo que Paul y los suyos avec l'autre se identifican completamente yo identifié complètement con su espíritu. avec l'esprit. Él habla muy claro Il parle très clair. como su cuerpo como un lugar donde él vive. Tant que corps c'est un côté li habité. En Corintios también creo que es 9:27. Dans Corinthiens moi crois que c'est 9 27. Él dice, hiero mi cuerpo, Il dit moi lo pongo en servidumbre, mettez am corps en service amén, a su espíritu. dans l'esprit. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a 1 de Pedro 3, Dans 1 Pierre 3 versículo 4. verset 4. Y sigue alabando a tu Et Dios. continue de louer bon Dieu. O alabanza al Señor. Cristo vive. Doy gracias a Dios. Dis bon Dieu merci. Tenemos una convención delante Nous avons une convention devant nous là. y tenemos por algunos años Nous avons pour quelques années la costumbre coutume
de ayunar antes de la Pour convención. nous faire jeûne avant convention. No es posible más en la isla de la convention, Il n'est pas possible encore dans l'île, dans pero la amén, convention faite là. lo hacemos acá. Gloria Mais a Amen nous Jesús. félicite. 1 de Pedro 3:4. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Dice ahí, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Il dit comme ça dans verset 4 là. Au contraire, c'est ça qui dans cœur nous qui toute belleté nous. Yon belleté qui pas jamais passer, c'est pour nous gagner yon caractère doux, yon caractère posé, c'est ça qui gagne valeur devant bon Dieu. Está hablando allí del interno, La parole là de en dedans nous. el hombre interno del Moun en corazón. dedans dans cœur. Y 1 Tesalonicenses 5:23. En Thessaloniciens 5, 23. Creo que sabemos este paisaje de memoria, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:23. En Thessaloniciens 5, verset 23. Gloria a Jesús. Hemos hablado mucho de este tema. Nous parlons en pile de versets ça, de thème ça. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Il dit, moi de bon Dieu qui va que poser pour le faire nous faveur, pour nous vivre pour lui net aller. Y en este ayuno, Et bien dans jeûne ça, esta es nuestra oración, c'est ça qui se prier nous, nuestro clamor rêle nous y deseo, et puis désir nous que nos santifique por completo. pour sanctifier nous complètement. El espíritu no se comunica con la carne, L'esprit a pas communiqué avec chair, pues la carne puede ser santificada mais así, chair est capable de sanctifier si. puede ser limpiada así. Il va nettoyer comme ça. Amén. Igual el alma Même Jacques Nam, puede ser purificada. il va purifier, A veces nuestra mente, il va faire l'idée nous en nuestra carne, et chair, hay contaminaciones. qui est contamination yo. Amén. Y el ayuno Dans un jeûne, nos logra limpiarnos nous réussissons à nettoyer nous. de esas cosas. Des bagailles ça yo. Amén, hermanos. Y que en este ayuno Et puis dans jeûne ça, Dios esté limpiando, que bon Dieu a nettoyer là, la purificando. purifier. Alabanza al Señor. Amén. Hay un dicho en papiamento que dice, Il y a une parole qui dit, un dicho en el dans papiamento le que papiamento, dice, il y a une parole qui dit, mente diende l'idée moun, takashi pika. c'est boîte péché. Y nosotros como cristianos sabemos eso, ¿no? Nous-mêmes comme chrétiens nous comme ça. La mente del ser humano, L'idée l'homme, kashi, es armario de pecado. c'est Kashi, armario es kashi, ¿o no? Amén. ¿Y verdad o no? et vraiment oui ou non. Aquí a veces hay tantas Il y a cosas, parfois là un paquet de bagailles, tantos pensamientos. paquet de pensées yo. Amén. Muchas veces nuestra lucha está acá, Plusieurs fois l'idée nous c'est là lié. Hermana Santa. Amén, gloria a Dios. Amén. O es la pista del diablo donde baila y tiene sus fiestas. Alabanza del Señor. Louange à Dieu. Y eso necesita ser santificado. Et bien ça, lui-même il a besoin de sanctifier. Por eso es bueno todos los días, Pour ça, il est bon tout jour, chaque cuando jour. usted ora, Dès qu'on va prier, ponga la armadura de Dios. mettez toutes les âmes bon Dieu baille au sous. Todos los días. Tout jour. Amén. La coraza, el cinturón de la verdad, Ceinturon vérité, hein, que es la palabra de Dios. c'est la parole de Dieu. La coraza de justicia. Et plaque protège là. Hemos estudiado ampliamente la justicia de Dios. Nous étudions en pleinement justice bon Dieu. Cuando el diablo te ataca con culpabilidad, Dès que le diable a attaqué avec une culpabilité, pon la coraza de et justicia. bien mettez plaque protège justice là. Soy justo. Moi juste. Porque el máximo, no es el máximo, el máximo ahí arriba Parce que maximum là en l'air, lo declaró il déclarait que soy justo. que moi juste. Y arriba de ese máximo Et puis en l'air c'est maximum là. no hay otro máximo. Pas un autre maximum. Amén, hermanos. Y poner los zapatos o el calzado de paz del evangelio. Mettez soulier de l'évangile dans pied. Son calzados de obediencia. C'est un soulier d'obéissance. Cuando usted pone los calzados de paz del evangelio, Dès que vous mettez soulier la paix de l'évangile ça, usted ya no puede ir a donde usted vous quiera. n'avez pas aller côté où vous voulez encore. Tiene que hacer la voluntad de Vous Dios. besoin de faire volonté bon Dieu. Si no, devuelve los zapatos entonces. Sinon, retournez remettre soulier ça. Va a caminar espiritualmente descalzo. Marcher spirituellement piate. Pero pone los
zapatos, los calzados de paz del evangelio. Mettez souliers qui c'est la paix de l'évangile. Después dice, Après il dit, para alzar el escudo de la fe, pour lever un plaque protège de la foi, con el cual podemos apagar los dardos, las flechas encendidas del enemigo. avec les biens de Rabeten, toute flèche d'effet l'ennemi envoyé sur nous. Hay que apropiar de eso. Nous devons prendre ça yo, Por fe. par la por foi. fe. Amén. Tomo el escudo de la fe. M'a lever et plaque protège la foi. Alabanza al Señor. Y en su oración, Dans la prière, Señor, aumenta mi fe, Seigneur, augmenter la foi. mi temor a usted. Crainte moi dans vous-même. El ayuno y la oración Dans jeûne, dans prière, aumenta la fe. augmenter la foi. Usted está alzando el escudo. Ou lever plaque protège là. Amén. También dice Même Jean tout dit. poner el yelmo de la salvación. Mettez casse en fer de délivrance sous tête. Cubrir su muro de pensamiento Couvrir toute miraille pensée yo con Jesucristo. avec Jésus-Christ. Porque Jesucristo es su Salvador. Parce que Jésus-Christ est sauveur. Y también declarar. Et puis déclarer. Pues 2 Corintios 2 dice, Dans 2 Corinthiens 2 il dit, ¿quién conoció la mente de Cristo? qui est ce monde qui connaît l'idée Jésus-Christ? Y dice, pero nosotros tenemos la mente de Jesús. Mais il dit nous-mêmes nous avons l'idée Jésus-Christ. ¿Cómo puede ser, pastor? Jesús está allá, yo aquí. Comment ça se fait, pasteur? Jésus s'en l'air à moi là. ¿Lo cree Ou quoi? o no lo cree? Ou bien pas quoi? Pero lo que estoy pensando ahora es el taller del diablo, pastor. Ça que m'a pensé courir là, c'est ça diable a mettre pasteur. Por eso, C'est peut-être ça. en el nombre de Jesús, Non, Jésus, me apropio m'apprend de la capacidad mental capacité que mentale mi Jesús me ha que dado. Jésus ban moi. Jesús nunca ha pensado así. Jésus pas jamais pensé comme ça. Rechazo esos pensamientos Refusé penser y ça. pongo el yelmo de la salvación m'a mettez casse en fer ça. en el nombre de Jesús. Non, Jésus. Amén. Y alzar la espada del Et Espíritu, puis lever n'épée l'esprit, que es la palabra de Dios, c'est la parole de Dieu. para pedir, Pour demander, demandar pour demander las promesas de Dios, promesse bon Dieu. yo. pero también usar la espada Même Jean tout espace l'épée para ça atacar al pour diablo. nous attaquer diable là. Amén. Para atacar al Pour nous diablo. attaquer diable là. ¿Cuántos atreven a atacar al diablo? Combien de monde qui résiste yo attaquer diable là? Amén. Alza su mano alto para que él lo vea, porque Levez está, mon bien pour le ouais. Alléluia parce qu'il a regardé. porque él está ahí. Parce qu'il est là, eh. Ah, hay uno comiendo ahí. Ah, il y a un qui là. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amen. No podemos defendernos solamente, Nous devons défendre nous seulement. tenemos que atacar Nous también. devons attaquer tout. Amén, hermanos. Amen. Usando la palabra, Utilisez parole là. porque el Dios de paz Parce que bonté de la paix. te quebrantará debajo de mis Craser en bas pies. pied là. Sobre el dragón y basilisco pisaré. Tout dragon, tout serpent. Él me ha dado poder sobre toda fuerza del Il mal. va me pouvoir sur toute force maligne. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Vete ahora. Allez, Kounia. Tengo autoridad sobre ti. Moi, j'ai autorité sur. Estoy sentado con Cristo Moi, je suis dans ensemble avec Christ là. en lugares Dans le celestiales. plan céleste. Y en esa autoridad Moi, j'ai autorité ça. te ordeno ahora. Ordonnez-vous. Vete. Allez. Aleluya. Él tiene Li gagné pour que obedecer. ou li doit obéir. Amén. Y si alguien de la casa sale corriendo, agárralo. Et si la caille peut courir, Usted se quiere, pero el diablo se va. on va prêter ou même et puis diable après. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Mais non, non, Jésus. Suéltalo. Quitte-le. Yo soy hijo. Si c'est petit. Soy hija C'est petit fils, c'est petit de garçon. Dios. Bon Diablo, Dieu. ya basta. Diable là, ça c'est assez. Ya basta. C'est assez. No suena con autoridad. Ya basta. C'est assez. Amén, hermanos. Amen. Suficiente. Suffit. Suficiente. Ça suffit. No te acepté más. Moi pas accepter ça encore. No lo voy a aceptar más. Moi pas accepter ça encore. Hasta aquí. Jusque là. No lo voy a aceptar más. Moi pas accepter encore. No voy a menguar más. Moi pas descendre encore. Voy a parar sobre la palabra de Dios. Moi pas camper sur parole bon Dieu. Venga lo que venga. N'importe ça qui vient. Venga lo que venga. N'importe ça qui vient. No me voy a dejar mover de mi posición. Pas quitter me déplacer dans position mienne. Amén, hermanos. Venga lo que venga. Quel que soit n'importe ça qui vient. Me pararé. M'a camper. Defenderé. M'a défendre. Pararé. M'a camper. Defenderé. M'a défendre. Lo que Dios me ha dado. Ça que bon Dieu ban moi. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y saludamos a personas aquí en Bonaire que están escuchando. ¿Cuándo van a saludos? Y tenemos allá en Curazao hermanos que nos están escuchando. ¿Cuándo van a saludos? Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén.
lo sobrenatural, surnaturel. el diablo y sus demonios Diable avec démon yo, operan en lo y sobrenatural. a opérer dans surnaturel. Pues usted necesita Eh bien, on même besoin lo sobrenatural surnaturel para batallar contra ellos. pour bataille contre diable. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. 2 de Corintios 5:17. 2 Corinthiens 5:17. Gloria al Señor. Alléluia. Estamos en un ayuno hoy, Nous n'avons jeune jeudi. por eso vamos un poquito más largo. C'est pour ça nous parlons un petit gens plus long. Gloria al Señor. 2 Corintios 2 5:17 Corinthiens 5:17. dice allí, Il dit là, de modo si on moun vive, que si alguno está en Cristo, si on moun dans Christ là, nueva criatura es. li vin yon lot moun. Las cosas viejas pasaron, Bagay longtemps yo disparaît. he aquí todas son hechas nuevas. C'est l'autre bagay neuf qui prend place yo kounye. Eso tiene doble aplicación. Ça a une double application. Soy una nueva criatura. Moi c'est un créatif neuf. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque el Espíritu Santo Parce que cet esprit vino a vivir en mi vida il vient habiter dans la vie. y unió con mi espíritu Il uni avec l'esprit. y creó ahí un nuevo Et naturaleza. puis là, il crée la nature neuf. Amén. Soy una nueva criatura. Moi c'est un créatif neuf. Alabanza al Señor. Ahora puedo discernir espiritualmente también. Qu'on est capable de discerner tout spirituellement. Tout. También soy nueva criatura Même si moi c'est un créatif neuf. porque Dios me ha perdonado todos mis Parce que bon Dieu pecados. pardonne tout péché mieux. Usted es nueva criatura. Ou c'est un créatif neuf. Tiene que estar consciente Vous devez être conscient de la naturaleza que vive en usted. de la nature qui vive dans vous-même. Dans. Hebreos 4:12. Hébreux 4:12. ¿Están conmigo? Moi c'est avec. Gloria a Jesús. No se duerma. Pas dormir. Va a perder lo más importante. Ou perdu ou pour perdre ça qui est important si vous dormez. Si siente caminar, camina. Si vous voulez marcher, marchez. Hebreos 4:12 Hébreux dice, chapitre 4 verset 12 il dit. porque la palabra de Dios es viva. Il dit parole bon Dieu a gain la vie. Esta palabra que estamos predicando, Et parole ça n'a prêché. que estamos N'a citando, répété là. es vivo. Les vivants. Amén, hermanos. Y el diablo no quiere que usted lo reciba. Diable pas voulu pour recevoir. Su carne no quiere que usted lo reciba. Cher pas voulu pour recevoir. Porque si usted y pierde una palabra Parce que ahí, si vous faites on perd une parole là. y los pájaros vienen y lo... Et puis les oiseaux viennent au prendre. Amén. La palabra de Dios es viva. Parole bon Dieu a gain la vie. Hebreos 4:12. Hébreux 4:12. Y eficaz. Il gain pouvoir. ¿Qué quiere decir eficaz? Si ça veut dire Que hace lo que tiene que hacer. il fait ça qu'il doit faire. Que hace directo Il fait directement por lo que Dios le mandó. pour ça que bon Dieu voyait pour faire. Alabanza al Señor. Eficaz es que tiene resultado. Efficace veut dire il gain résultat. Que llega a su meta. Il arrive dans maintenant final. En Isaías 55 Isaïe 55. dice que igual que la lluvia cae, Il dit même Jean la pluie tomber. germina la tierra, Les mouillé terre. después sube otra vez. Après retourner monter encore. Así la palabra de Dios C'est también comme ça parole bon Dieu aille tout. sale Il sorti, y toca ese il corazón. touche cœur. Usted lo está absorbiendo. Ou recevoir là, ou joindre. Está absorbiendo vida. Ou joindre la vie là. Esto adentro no queda igual. Ça qui est en dedans là, elle paraît même genre. Va a cambiar. Il pourra changer. Si usted se abre, Si vous ouvrez, escuche la palabra. écoutez parole bon Dieu. Esta palabra viva Parole vivant ça. le da vida Là-bas où interiormente. la vie en dedans. Hace su Il trabajo. fait travail il y Es a. eficaz. Il est efficace. Llega profundo. Il arrive dans profondeur. Mira lo que dice aquí. Regardez ce que ça dit là. Alabanza al Señor. Y más cortante que toda espada de dos filos. Les plus filés par ce couteau débord. Amén, corta. Les coupés. Alabanza al Señor. ¿Nunca usted ha sentido el filo de la palabra de Dios? Ou pas jamais senti Jean-Paul bon Dieu a filé. A veces sale fuerte o no. Il est parfois sorti dit. Y a veces algunos reaccionan. Il est parfois une réaction. Para mí él dio ese mensaje. Pour moi-même, il bail parole ça. Qué privilegio que Dios le ama tanto. Qui privilège bon Dieu tellement remet. Ojalá Dios me dé a mí un mensaje completo para mí solo. Et papito bon Dieu te voyait un message pour moi seulement. Pero a veces nos confronta. Mais il est parfois il confond, il fait face avec nous. Amén, no es fácil. Il n'est pas facile. Pero esa palabra de Dios C'est parole bon Dieu. nos Il confronta. fait face avec nous. Nos dice la cosa Il dit nous bagaille. directamente. Directement. Lo que muchas veces cosas que no estamos con el cual no estamos
cumpliendo. Et plusieurs fois, c'est bagaille que nous pas accompli à Y eux-mêmes. la palabra los Et puis, confronta. Paul bon Dieu a fait face à vous là. Alabanza del Señor. Es más cortante que toda espada de dos filos. Les coupés jouk li joignent Y penetra hasta partir el alma. et les coupés jouk li joignent côté nam avec l'esprit aille. Y penetra hasta partir el alma. Et les coupés jouk li joignent nam Y el espíritu. avec l'esprit moun. Amén. Amen. Pues separa el Et alma bien, il sépare nam del espíritu. avec l'esprit. Ahí Dios quiere que usted llegue. C'est là bon Dieu veut pour arriver. Que usted sabe distinguir Pour qu'on distingue cuándo es su alma qu'il est que c'est nam con sus buenas intenciones avec bonne intention li. y cuándo es Et espíritu puis qu'il est c'est l'esprit con la voluntad de avec Dios. volonté bon Dieu. Hermana Santa. Usted, una vez más, usted, un texto que renuncia. Ah, ok, una vez más. Yo estaba leyendo la palabra de Dios y yo leí un texto donde me hizo llorar mucho, donde él dice, yo estoy contigo, pero si tú me abandonas, yo también te abandono. Y eso me ha dado que yo estoy buscando la Biblia de nuevo. Comencé otra vez, ya estoy por Deuteronomio, comencé a leerla para ver dónde que está, porque no lo he encontrado más. Y yo dije, Dios mío, por eso es que cuando la gente se va al mundo es muy difícil volver. Porque si no está con él, yo estoy contigo, pero si tú me abandonas, yo también te abandono. Yo empecé a llorar. ¿Por qué lloró? Porque dije, Dios mío, qué palabra tan fuerte. Gloria al Señor, amén. Amén, hermanos. Amen. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Et puis les coupés jouk li joignent nam avec l'esprit moun. las coyunturas y los tuétanos. Jouk côté viande avec moelle zo. Y escucha acá. Et attendez là. Y discierne los pensamientos Et il dit sentiment yo y las intenciones del corazón. avec toute l'idée qui n'a que moun. Amén, hermanos. La palabra Parole ça, separa el alma. il sépare nam. Somos más conscientes de nuestro Nous espíritu. plus conscients dans l'esprit non. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. Amén, hermanos. Amen. A su nombre. Alléluia. 1 Corintios 14, 14. En Corinthiens 14, 14. Ya casi terminamos. Un par de textos más. Quelques versets qui restent encore. Pero no tenemos prisa porque aún no podemos comer. Mais non pas pressé parce que jusqu'à nous pas qu'à manger. Alabanza al Señor. Al final que el grupo puede cantar ese cántico, Vin riba mi, À la fin, le groupe va chanter chant qui dit Viens sur moi. que mi cœur baixa over. Et plein cœur pour moi pour le remplir. 1 Corintios 14, 14. En Corinthiens 14, verset 14. ¿Están ahí? Nous là. Porque si yo oro en lengua desconocida, Les m'a la prière dans la langue, mi espíritu ora, c'est bon ange moi cap la prière. pero mi entendimiento queda sin fruto. Mais l'esprit moi pas travail. ¿Usted ve la diferencia? Où est la différence là? Amén. Cuando oro en lengua desconocida, Dès que m'a prié dans la langue, mi espíritu ora. l'esprit m'a prié. Por eso hay que dar libertad al Tous les espíritu. salves besoin de liberté dans l'esprit. No hay mejor oración Pas gagne le prière qui plus meilleur que la oración en lengua, que les qui a prié dans la langue. porque es su espíritu que está orando Parce que c'est l'esprit qui a prié. lo que el Espíritu Santo está poniendo en su espíritu. Ça que les esprits a mette dans l'esprit. Y el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Les esprits bon Dieu, il connaît profondeur bon Dieu. El orar en lenguas Et puis là, prier dans la langue, nunca es una oración fuera de la voluntad de Dios. c'est pas jamais c'est une prière qui en dehors volonté bon Dieu. El orar en lenguas Prier en langue, nunca puede haber un error allí. pas jamais capable avoir une erreur là. El orar en lenguas Prier en langue del Espíritu de cet esprit, nunca puede haber emoción ahí. pas capable de émotion là. En el sentido que usted se emocionó y dice unas palabras. Dans un sens capable émotionné puis vous dit l'autre parole. Es la oración perfecta. Ça c'est une prière parfaite. Anula su mente. De annuler l'idée. No quiere decir que usted no sabe qué está pasando. Ça va veut dire ou pas connaître qui s'est Usted passé está bien cuerdo, ou bien connaître ce qui s'est passé. sabe que está hablando en Ou lenguas. connaît qui va parler en langue. Amén, hermanos. Pero no sale de acá. Mais elle pas sorti en haut là. Es su espíritu que está C'est orando. l'esprit qui a prié. Antes de seguir, podemos leer el Avant de versículo continuer, 2
Nous allons lire dans verset 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Moun qui parle langage, c'est pas c'est avec bon Dieu y a parlé. Yo pas parler avec moun. Hermanos, frère Samuel. La palabra de Dios es espíritu. Parole bon Dieu c'est l'esprit. Ahora yo estoy tratando de comunicar con su espíritu. Courir m'a traité pour moi communiquer avec l'esprit. Amén. Y la carne está ahí y no quiere cooperar. Et puis chez Allah, il pas veut coopérer. Pero cuando predicamos, queremos ministrar a los espíritus. Nous voulons ministrer dans l'esprit. No al intelecto. C'est pas dans l'intellectuel. Por eso damos mucha importancia a la fase parte del culto antes del mensaje. Dans partie premier service avant message là. Amén, hermanos. Para que todos estén en ese ambiente. Pour tout le monde là dans ambiance là. Alabanza al Señor. A veces hay pastores que ignoran la importancia de la primera parte. Qui ignore la première partie. Ora un rato ahí. Et puis un moment là. Canta una alabanza. Chanter un chant. Y el pueblo está medio dormido. Y peuple là dormir. Y él ansioso para dar su palabra. Et puis il pressé là pour la parole là. ¿Por qué? ¿Por qué ça? Hay que tocar el espíritu. Toucher l'esprit. Por eso a veces cuando me pasan, aún seguimos un momento con la alabanza, motivando el pueblo para adorar. Amén. Para que su espíritu surja. Porque usted viene de la casa con su mente lleno de cosas, o del trabajo, lo que hizo en el trabajo, y tal vez llega allí y piensa lo que hay que pasar mañana. Por eso el culto antes del mensaje es para que usted se libre, su mente queda libre, su alma queda libre. Amén, hermanos. Sentir la presencia de Dios para adorar a Dios. Entonces usted puede recibir esta palabra viva. Porque ministramos a los espíritus. Amén, hermanos. Y dice aquí en el versículo 3, 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén, hermanos. Los que no están bautizados con el Espíritu Santo, ¿ve usted la importancia de tener la llenura? Amén. Porque a veces usted se arrodilla y no sabe dónde empezar. Amén. Pero si tiene la llenura con el Espíritu Santo, le puede hacer un poquito más fácil. El Espíritu Santo de Dios ven sobre mí. Romanos 8 dice que usted me viene a ayudar con gemidos indecibles. Y créeme que Él toma control. Y usted comienza a adorar en lengua. Usted no entiende, pero su espíritu se regocija. Amén, hermanos. Usted necesita por eso también la llenura del Espíritu Santo. 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Au contraire, moun qui a un message qui sorti dans bon Dieu, c'est avec moun y a parlé pour faire grandir dans confiance. Y mira lo más importante ahora, regardez ça qui est important là, que dice en el versículo 4, dice dans verset 4 là. El que habla en lengua extraña, moun qui parle langage, ¿qué dice ahí? Qui ça dit? Asimismo se edifica. C'est confiance pas là, c'est la baille force. Cuando usted está hablando lenguas, les qui parle langage, está llenándose, llenándose. Con el tiempo, et puis après temps passé là, esas lenguas tienen que fluir. Et puis langage ça, il commence à besoin courir, sortir plus toujours. Muchas veces, et plusieurs fois, cuando recibimos el bautismo, dès que nous recevons le baptême de l'esprit, son unas pocas palabras. Et on petit casse parole. Pero con el tiempo, mais en temps, esa lengua tiene que ampliarse. El langage ça besoin venir pleinement. En adorar a Dios. Besoin adorer bon Dieu. A veces Dios nos cambia hasta. Que parfois bon Dieu même changer. Y nos da otro lengua. Libano l'autre langage. Amén, hermanos.
Hay que desarrollar eso. Besoin de développer ça. Porque es importante para su vida espiritual. Parce que c'est important pour monter spirituellement. Si regresamos al Si 14, nous retournons dans 14, dice, pero si yo oro en lengua desconocida, il dit si m'a prié dans une langue qui pas reconnaître, mi espíritu ora, l'esprit m'a prié, pero mi entendimiento queda sin fruto. mais chapitre 14 verset 14. Il dit les m'a la prière dans langage, c'est bon dans moi cap la prière, mais l'esprit moi pas travail. Amén, hermanos. De aquí Depuis là, viene esa oración, sorti prière. no de acá. C'est pas en l'air là. Ahora estoy hablando de acá, Kounia m'a parlé, c'est là m'a parlé. inspirado por el Espíritu Santo. Inspiré par l'esprit de Dieu. Pero en lenguas Mais en langage, es directamente de acá. c'est directement là. Cuando Dios inspira la palabra, Dès que bon Dieu inspire parole là, el Espíritu Santo da a nuestra mente c'est si bon Dieu bail l'idée nous para pronunciar. pour nous prononcer. ¿Me entienden? Nous comprenons. Pero cuando hablo en lenguas, Mais dès que vous parlez en langage, el Espíritu no hace uso de mi mente, c'est si bon Dieu n'a pas utilisé pero l'idée, solamente de mis cuerdas vocales. mais seulement en voix gauche là. A su nombre. Amén, hermanos. Mira qué dice ahí, Regardez qui ça le dit. en el 15. Dans verset 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, Qui ça me faire kounia? Moi pral la prière avec bon ange moi, pero oraré también con el entendimiento. mais moi pral la prière avec l'esprit moi tout. Cantaré con el Espíritu, Moi pral chanter avec bon ange moi, pero cantaré también con el entendimiento. mais moi pral chanter avec l'esprit moi tout. Uno hasta puede cantar Yon même capable chanter en el Espíritu. en esprit. Amén, hermanos. Juan 7:37. Jean 7 verset 37. Gloria al Señor. Juan 7:37. Jean 7 37. Vamos a terminar más tardar a las 2:30 para dar lugar al altar. Amén. Juan 7:37. ¿Están ahí? Nous là. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Dans Jean 37 7 li dit. 37 li dit. Dernier jour fête là, Jésus c'est lui qui était plus important. si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Li dit bien fort, si on moun soif de l'eau, li met vin joindre moi, li met vin boire de l'eau. Y dice allí: Et puis il dit là, el que cree en mí, moun qui mette confiance en moi, como dice la Escritura, Jean qui parole là dit là, de su interior depuis en dedans li, correrán ríos de agua viva. va courir une rivière vivante. En la antigua versión, Dans l'ancienne version, amén, y el inglés, antigua versión dans l'ancienne version, y el inglés dans anglais, traducen esto como belly, barriga. li traduit ça tant que ventre. El que cree en mí, Moun qui met confiance en moi, como dice la Escritura, tant que parole là dit, de su interior depuis en dedans, correrán ríos de agua viva. va courir rivière qui baille la vie ou bien qui Amén. vivant. Dice allí: He that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Amén, hermana. Amen. ¿Cuántos creen en el Señor? Combien de monde qui croit dans le Seigneur? ¿Cuántos creen en el Señor? Combien de monde qui croit dans le Seigneur? Él dice: el que cree, Les monde qui met confiance en moi. de su interior Depuis en dedans yo, correrán ríos de agua viva. va courir un gros courant de l'eau. Hablando del Espíritu La Santo parole de cet esprit que vive en usted. qui habite dans nous-mêmes Amén. El que es nacido de nuevo, et qui naît de nouveau. el que ha creído en Monde qui Jesús, croit dans Jésus, ha confesado a qui Jesús, confesse Jésus. de su interior Depuis en dedans là, correrán va courir ríos de agua viva. gros rivière de l'eau yo. Amén, hermanos. Y esta parte lo voy a dejar hasta aquí Et parti ça me quitter jusque là porque quería hablar del alma. parce que moi je voulais parler de l'âme là. El espíritu nace de nuevo, Et l'esprit a né de nouveau, pero el alma no. mais l'âme non. Y es un proceso para con el alma. Ça c'est un procès lié pour l'âme. Pero en otra ocasión Mais dans l'autre occasion, vamos a hablar nous pourrons parler del nacer de nuevo del alma. de côté que l'âme né de nouveau. Amén, hermanos. El espíritu nace de nuevo L'esprit a né de nouveau
Cuando el Espíritu Santo Là que cet esprit a, viene a vivir en su il espíritu, vient habiter dans l'esprit ou. lo hace inmediatamente perfecto. Immédiatement il fait vinn bon net. Pero pastor, Mais pasteur, ¿por qué aún tengo cosas en mi carácter que tienen que cambiar? pour qui ça me bagay dans caractère qui besoin changer? Es su alma. Ça c'est non lié. Tiene que nacer de nuevo. Il besoin né de nouveau. Tiene que conocer. Dios dice, cambia tu manera de Bon Dieu pensar dit changer j'en pensé para comprender pour comprendre qué es la voluntad de Dios. qui ça qui c'est volonté bon Dieu. Está hablando del alma. A parler de l'âme. De Romanos 12:1 dice, Romains 12 il dit presenta tus miembros présenter membre yo el sacrificio vivo al Señor. sacrifice vivant devant Seigneur. Habla de tu carne. A parler de chair. Alabanza al Señor. Pero en otra ocasión, Mais dans l'autre occasion, vamos a continuar con este nous estudio. allons continuer avec ça. Y el grupo de música puede comenzar a pasar. Hay preguntas. Est-ce qu'il y a une question? El Señor está aquí. Su presencia está igual de fuerte. Présence était même genre, même foi. Hay preguntas. Est-ce qu'il y a une question? ¿No entendiste algo? Hermana Crisma tiene una pregunta. Dígame. La sombra. Amén. Está parada en Colosenses 2:16. Colossiens 2:16. Cambio de visa. Côté qu'il dit Costan que sombra, la más seguridad. bagay pour plus sécurité. Colosenses. Sigue la mano de Dios. Continuez de louer bon Dieu. Colosenses 2:16 dice: Colossiens 2, verset 16, il dit Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuando días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Il dit, c'est ça fait, pas quitter personne critiquer nous pour ça n'a manger, pour ça n'a boire, pour jour nous mettre à part pour faire fête la ligne nouvelle là. Todo lo cual es sombra Tout ça c'est l'ombrage. de lo que ha de venir. Tout ça c'est l'ombrage de tout ça qui est pour venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Mais corps c'est Jésus-Christ. Y Dios dijo a Moisés: Bon Dieu dit Moïse, haga un modelo fais un modèle de lo que ves allá, de ça que est là-bas, haga igual. et bien fait le même genre. Pero lo que Moisés hizo Et là que Moïse fait, era una copia c'était une copie de lo original. de original là. Gracia Grâce es lo original. qui c'est original. Nunca era la voluntad de Dios C'est pas jamais volonté bon Dieu que la ley permaneciera para siempre. pour la loi arrêter pour tout temps. Y hoy día hay cristianos Et je ne dis à des chrétiens yo, que dicen que han recibido revelación yo dis recevoir révélation y quieren mantener la et ley. puis vous voulez qu'il la loi. Se meten otra vez en Yo condenación. tu mettez encore dans condamnation. Porque la ley produce solamente maldición. Parce que la loi te produit seulement malédiction. Pero la gracia produce vida. Mais la vida grâce eterna. produit la vie. Amén, hermanos. Hay Gloria a remarque o pregunta, cualquier pregunta o remarque, hermana Yolet. C'est une question. Su alma y su espíritu. L'amener avec l'esprit. Amén. Va al infierno. Il va dans l'enfer. Si es una de infierno ahora aquí. Et pour ça qui dans l'enfer kounya, Amén. Te dice, tiene una discusión. il y a une discussion. Si espíritu está va al infierno, sí o no. Si l'esprit est dans l'enfer, oui ou non. Parce que la Biblia dice, el espíritu vuelve a Dios. Parce que la Bible dit que l'esprit a retourné à le bon Y Dieu. dice que alma sota va al infierno. Il dit c'est seulement dans l'enfer. Está un poco extraño, es muy extraño. Ça très étrange Si no, usted separa el ser humano. si on pas séparer l'homme. El ser humano que no vivió bien, Et l'homme qui pas vu bien, su espíritu está en paraíso l'esprit y su alma en pour infierno. lui dans paradis et puis il dans l'enfer. No suena lógico. Ça n'est pas sonné Pero logique. voy a estudiarlo Mais mon va l'étudier y después lo voy a et traer. puis acá. après m'a venir avec là. Amén. Hay más preguntas. C'est une question encore. Hermano Máximo. La maestra Aida, él no es pastor aún. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿En qué sentido? No. Es lengua humana.
Ça c'est langage humain. Su pregunta es, Question lancée. porque yo expliqué que hay iglesias libres Moi explique que gagne l'église doctrine libre que enseñan a la gente a hablar en lenguas. qui apprend moun parler langage. Amén. Y dicen, ven, no tiene la lengua, hermana. Et yo dis vini ou pas que langage sem? Ven. Vini. Yo comienzo a hablar las lenguas. On commence à parler langage. Usted da un paso de fe. Et puis ou même on faire un pas de la foi. Imitando mis Et lenguas. puis imiter langage moi. Y va a conseguir sus propias Et puis lenguas. comme ça va jouer un propre langage. Pero son lenguas humanas. Mais ça c'est imitadas. langage l'homme. Yo No son imite. lenguas que uno puede comunicar con Dios. Langage ça pas capable communiquer avec bon Dieu. Amén. Hermana Paulina. Desde ese día, gracias a Dios. ¿Sí? Para uno comenzar a hablar en lengua, tiene que estar muy lleno. Amén. Pour un monde commencer à parler langage, il a besoin bien plein. Ahorita hablé lenguas, Et t'as l'air parler langage, pero ahora no mais kounya non. puedo comenzar. On va pas commencer. Si esa unción no desciende, no sale. Si on ne pas descendre, il va pas sortir. Amén. Entonces, exactamente. C'est pas volonté humaine. Amén. Entonces no va así por así. Il va aller comme ça. Hay mucho pueblo pentecostés Il y a un pile Pentecôte hablando en qui lenguas parle langage, que no es lengua del qui Espíritu parle Santo, langage de l'esprit à bail. que es lengua enseñada. C'est Más preguntas. Remarque, hermano aquí. Sale paseando por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, nunca he pensado eso. ¿Qué hace nuestro espíritu cuando estamos durmiendo? Gloria a Dios. les nappes d'homme qui ça l'esprit nous fait. Porque el espíritu no está limitado a las limitaciones del cuerpo. Parce que l'esprit il pas une limite à corps. Por ejemplo, dice la palabra que Dios no se cansa ni se duerme, Parce que Paul bon Dieu dit bon Dieu pas jamais bouquer, pas jamais dormir porque es espíritu. parce qu'il c'est l'esprit. Yo me imagino, esa es la primera vez que pienso esto, Moi imaginer ça c'est la première fois me penser ça. que el espíritu no duerme, está ahí siempre pendiente. L'esprit il pas dormir, toujours là sous attendu. Amén, porque el espíritu no se cansa, no tiene lo que nosotros tenemos acá. L'esprit Amén. il pas bouquer, il pas gagner ça que nous gagnons là. Por eso el diablo no se cansa. Tout ça diable il pas jamais bouquer. Va y vuelve, va y Y busca aller, otra vez, retourner, aller, y retourner regresa encore. porque es un espíritu. Parce que c'est l'esprit. ¿Más preguntas? Vamos a hermana Marta Medrano. ¿Qué es no vivir en santidad? Depende del caso, ¿no? Porque cuando uno es llenado con el Espíritu Santo, Là comme on rempli avec Saint-Esprit, la Biblia dice los dones del Señor la Bible dit don Seigneur, cadeau son Seigneur, irrevocables. yo irrévocable. El Espíritu Santo no nos abandona inmediatamente. C'est souvent Dieu il pas abandonner un monde immédiatement. Él dice, no apagáis el Espíritu de Dios. Il dit pas éteindre cet esprit bon Dieu. No contristáis al Espíritu Pas Santo. faire cet esprit bon Dieu triste. Entonces, si persistimos Eh bien si nous persister en hacer el mal, dans faire ça qui mal, Él nos puede abandonar. il est capable d'abandonner nous. Pero no nos abandona Mais inmediatamente. il pas abandonner nous immédiatement. Por eso a veces puedes ver que alguien que está caminando un poquito torcido Pour ça qu'il faut que nous monde qui marcher un petit genre cochi, y el poder de Dios desciende, pouvoir bon Dieu descendre, usted puede ver el poder de Dios sobre su vida. pouvoir bon Dieu sur la vie mon. Porque Dios es misericordioso. Parce que bon Dieu c'est mon Dieu miséricordieux. Y tenemos que saber también Nous devons connaître que muy importante c'est très important. es cuando estamos débiles, ahí necesitamos el poder de Dios. Les que nous faibles, c'est là ça nous besoin de puissance bon Dieu. Él no sale corriendo por el primer error que Il hemos pas hecho. il pas sorti pour courir pour première erreur nous commettre là. Nos redarguye, Li piscan nous nos deja gafouiller nous là. sentir mal. Il fait nous sentir nous pas bien. Amén. A veces nos mueve, nos Il va toca, falloir toucher nous, li mouvementer nous. pero no nos abandona inmediatamente. Mais il pas abandonner nous immédiatement.
Pero ahora si uno va a abandonar el camino Mais si on connaît a abandonné chemin y bebe y toma et puis on boit paquet bagaille, llegará el momento que el Espíritu Santo sea parte de uno. va arriver un moment si on dit la séparer la sama avec. Y si todavía está hablando en lengua es algo extraño. C'est juste qu'on y va parler langage, c'est bagaille étrange. Si esa persona vuelve al Señor, Si on a retourné dans Seigneur, entrega y se limpia en el Señor, il remet nettoyer dans Seigneur, comienza a hablar en lenguas otra la vez. pour commencer par les langages encore. Porque los regalos de Dios son irrevocables. Parce que tout cadeau bon Dieu bail, il pas prend comme ça. En el Antiguo Testamento Dans l'Ancien Testament, había uno de esos profetas il y a un prophète que no recuerdo su nombre ahora, le dijo que el Espíritu de Dios, que él estaba hablando por espíritu de demonios. que il t'a parlé, il dit que il t'a parlé de cet esprit, l'esprit en démon. Y él vino y le dio la profeta una bofetada. Et puis il est venu, il bail prophète là un soufflette. Él dijo, ¿desde cuándo el Espíritu de Dios se apartó de mí para hablar a usted? Il dit prophète là depuis qu'il l'esprit de Dieu sorti dans moi-même pour venir parler dans moi-même. Ni sabía cuándo el Espíritu Santo se apartó de Il pas él. même connaît qu'il est l'esprit de Dieu sorti dans lui-même. Él viene silenciosamente en su corazón. Il vient silencieusement dans cœur. Pero si usted persiste en ofender al Espíritu Santo, Mais si vous persistez à offenser cet esprit de Dieu, él se va también sin usted dar cuenta il peut aller tout sans que vous pas rendre de compte su vida. dans la vie. Pero no va tan rápido. Mais il Amén. va pas aller tellement vite comme ça. Amén. ¿Más preguntas en esta mañana? Une question encore matin. Vamos a cantar. Si usted quiere lo hace de sentado. Si vous voulez capable de faire ça chita Viene al altar. ou bien vivre devant l'hôtel. Pero vamos a entrar en un momento de adoración. Nous allons rentrer un moment d'adoration. Esta última media hora Ces derniers demi-journées de adoración. d'adoration. Van a cantar un par de veces. Nous allons chanter quelques fois. Después van a dejar la música. Et puis après nous allons quitter la musique. Et Usted adora a Dios. pour même adorer bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Gloria a Dios. Tengo Gloria a Dios. novia de gloria, un pilar y candela, mi porvira, aquí na, e cara di Dios. El altar está abierto para cada quien que quiera llegar al altar. Lenganan di candela, por dijeron un sonido, mi poscucha el tramamento, Espíritu de Dios. Ora viendo comienza a soplar, de gloria tabaca llena este lugar. Ahorita grande para avivamiento todo lugar. Ningún gente no posó de movesión de Dios. Ora que para viajar lutera te obedecer. Prepara por mí lo malo que te sacudir. Viva mi Espíritu Santo, solamente tu presencia forza mi ser. Dentro de Espíritu, llenamos iglesia, nos damos gloria y mostramos poder. Viva mi Espíritu Santo, solamente tu presencia forza mi ser. Dentro de Espíritu, llenamos iglesia, nos damos gloria y mostramos poder. Espíritu Santo, solamente tu presencia forza mi ser. Dentro de Espíritu, llena por iglesia, nos da
en la gloria, vivimos la Espíritu Santo, Pidie. tu presencia, fuerza hacia mi ser. Viento de Espíritu, llena tu iglesia, nos dan el agua gloria, vivimos la une vez más, y que mi cœur vaya over, y que mi cœur vaya over, y llena mi, una vez más, y que mi cœur vaya over, y que mi cœur vaya over, y llena mi. Una vez más, mi cœur vaya over, mi cœur vaya over, y llena-me. Una vez más, mi cœur vaya over, mi cœur vaya over. Viendo comenzar sobre de gloria também vai na el lugar. Ave tengan día para el tu lugar. Mi juguete no por sobre convención de Dios. Ora que papia cheiro inteira te conhecer. Preparado miro vai onde aqui tem sacolher. Por iglesia, nos dan el agua gloria, vivimos la por viva mi Espíritu Santo, solamente por presencia, fuerza hacia mi ser, lleno de Espíritu. Llena por iglesia, nos dan el amor. Viña mi Señor. Una vez más, y que mi cœur vaya over, y que mi cœur vaya over, viene a mí. Una vez más, y que mi cœur vaya over, y que mi cœur vaya over, lléname. Una vez más, y que mi cœur vaya over, y que mi cœur vaya over. Ore vendo começar a soprar, de gloria também vai en el lugar. Ave te candía para avivamiento tu lugar. Ningún gente no postró en movimiento de Dios. Ora que papia cheio inteira te obedecer. Preparamos mil humanos para que te acolher. Espíritu Santo, solamente por presencia, fuerza hacia mi ser. Viento de Espíritu. Canta, iglesia, canta con tu hermosura. Por iglesia, nos dan el agua gloria, vivimos la viva mi Espíritu Santo, solamente por presencia, fuerza hacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia, nos
Mostrare la tua gloria, dimostra buon potere. Mostrare la tua gloria, dimostra buon potere. Alabanza Jesús, adora al Señor. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora al Señor, obviamente, aleluya. Adoré, 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 adoré. Adoré, alzamos voz y adoré. Adorez, 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 adorez. Levez voir, adorez bon Dieu matin. Adorez le Seigneur remeita. Adorez le Seigneur matin. Adorez a Dios la remeita. Está aquí de remeita, está aquí de. Oh, adora iglesia, adora al Señor Taquiná. Señor Taquiná, es un man, adora al Señor. Seigneur là, levez-moi, adorez le Seigneur. Mi te adoramos, Dios. Adorez au bon Dieu. Mi te adoramos, Jehová. Adorez au Jehová. Vos estás grande y maravilloso. Grand merveilleux. Mi alma te incentivó. À moins que soif, Mi espíritu te adoramos, Dios mío. Adorez au bon Dieu. Oh, alabanza a Dios. Oh, Dieu. No posso me conversión de Dios. Ora che cambia cielo e terra ti cubrirse. Preparamos mi lugar que cresta. ¡Esta es sacudiendo, mamita! Espíritu Santo, solamente tu presencia por sacia mi ser. ¡Sí! Viento de Espíritu, llena voz iglesia, mostrare la tua gloria, dimostra buon potere. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Alabanza a Dios. No posso me conversión de Dios. Ora che cambia cielo e terra ti cubrirse. Preparamos mi lugar que cresta acolher. ¡Ay, sai, sai! ¡Urrabai, sai! ¡Mamamamamai, sai! ¡Arrabasai, sai! Presencia por sacia mi ser. ¡Oh! Lleno de espíritu, llena voz iglesia, mostrare la tua gloria, dimostra buon potere. Ora il viento comincia a sopravvivere e gloria andava in barra llena nel lugar. Avete grandia para avivamento tu lugar. Ora que no posso me conversión de Dios. Ora che cambia cielo e terra ti obbedece. Preparamos un lugar que te acolher. ¡Oh, alabanza! Espíritu Santo, solamente tu presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena voz iglesia, mostrare la tua gloria, dimostra buon potere. Adora al Señor, aleluya. Iglesia, será vamos a adorar al Señor. Si porque pasa al altar, pasa, aleluya. Pero adora a Dios, claman a Dios. De una alabanza, aleluya. Oh, alabanza a Jesús. Ahora este momento de mirar su gloria. Ahora bota débil, bota fuerte. Alabé, alabé, adoré, adoré, adoré. Adora al Señor, alabanza al Señor. A otro momento. Ahora este momento claman a Dios. La que poder fluir, la movida. Oh Espíritu Santo, venga y bebida aquí, Señor. Candela del Señor, descender y bebida aquí, ahora aquí. Oh, oh, alabanza a Dios. Llena, Señor, llena, Señor. Llena, Señor, llena, 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 llena. Persistir, hermano, persistir. Oh, alabanza a Dios. No postromemo verso di Dio, ora che cambia cielo e terra ti obbedece. Preparamos mi lugar que te sacudir.
hacia mi ser, viento mi espíritu, llena voz iglesia, mostrame la voz gloria, mi mostramos poder, y llena a mí un vez más, y que mi cœur vaya y que mi cœur vaya y llena a mí un vez más, y que mi cœur vaya y que mi cœur vaya y llena a mí un vez más, y que mi cœur vaya y que mi cœur vaya llena a mí un vez más, y que mi cœur vaya y que mi cœur vaya Gloria a Dios. Ore viento comienza a soplar, que gloria tama y más llena en el lugar. Agüete grandía para avivamiento tu lugar. Ningún gente no postó la conversión de Dios. Ahora que Padre ayer y tierra te obedecer. Preparamos mil humanos que aquí te sacudir. Y viva mi Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, danos tu altar, ven para el altar, alabanza del Señor. À nous tous, avancez devant. Ven al altar, ven a la presencia del Señor, aleluya. Passez devant. Van, roga a Dios. Eso contra el altar, ven al altar para presentarme, alabanza del Señor. Oh, alabanza a Jesús. Los que están en el altar pueden ponerse de pie, alabanza del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Vamos más para acá, aleluya. Gloria a Dios, acérquese más. Gloria a Jesús. Oh, alabanza. Somos un solo pueblo. La Biblia dice, estaban todos unánimes en ruego y oración. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Vamos todos, vengan, los niños también, vénganse. Gloria al Señor. Ven, deja la cámara ahí, aleluya. Todos, no puede haber nadie allá atrás. Hay alguien atrás que venga, que salga de allá. Que venga ahora, que todo venga ahora, que venga ahora. Dios va a derramar de su gloria. Que venga ahora, corre. ¡Hasta ahora! ¡Y Rabacaba y Sea! Alabanza. Acércase más, unánimes. Dios te va a tocar. 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 Vamos a esperar hasta que todos estén aquí. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Van a cantar un día más con enteros corazón. Lo vamos a cantar una vez más con todo nuestro corazón. Y después vamos a clamar. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Amén. Unánimes, ¿cuántos quieren que Dios le toque en esta tarde? ¿Cuántos quieren que Dios le toque en esta tarde? Va a cantar alabanza a Jesús. Para. Gloria al Señor. Ore
viento comienza a soplar. Gloria a Dios. Por el viento comienza a soplar, que gloria estaba en barra llena en el lugar. A este gran día para avivamiento toma lugar. Ningún gente no posó remover yo de Dios. Ahora que pa' piacer y tierra te convencer. Preparamos mi lugar que te sacudir. ¡Alabanza! Solamente por presencia, fuerza hacia mi ser. Y en tu espíritu llena voy iglesia. Nos anhelamos gloria, vivimos amor poder. Y llena a mí. Aleluya. Una vez más. Mi cœur vaya over. Dice, cuenterbo alma. Vaya over. Llena a mí. Vez más. Que mi cœur vaya over. Que mi cœur vaya over. Llena a mí. Vez más. Que mi cœur vaya over. Que mi cœur vaya over. Llena a mí. Vez más. Que mi cœur vaya over. Que mi cœur vaya over. Y se van al aire, aleluya. Cero bobo. Dice Jesús. Jésus. Jesús. Jésus. Jesús. Jésus. Jesús. Jésus. Lléname. Urabasaya. Alza vamos. Pide. 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 Pide ahora. Recibe. Recibe. Recevoir. Recibe ahora. Recevoir. Recibe. Recibe. Recevoir. Recibe. Recevoir. Nombre de Jesús. Recibe ahora. Aleluya. Recibe ahora. Recibe, clama. 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 Clama, aleluya. Espíritu Santo, solamente por presencia, fuerza hacia mi ser. Y en tu espíritu llena voy iglesia. Nos anhelamos gloria, vivimos tramo poder. Gloria al Señor. Vamos a elevar una última oración, alabanza a Jesús. Agarra la mano del que está a tu lado, aleluya. Gloria a Jesús. Que los músicos también vengan para acá, alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. El que está a tu lado, agarra su mano. Alabanza a Jesús. Aleluya. Los jóvenes en reverencia, por favor. Alabanza a Jesús. Y vamos a elevar un clamor. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Aleluya. Alabanza al Señor. Todos vamos a abrir nuestra boca, aleluya. Voy delante de una oración. Y después ustedes siguen, aleluya. Di Padre Celestial. Dios de gloria. Aquí estoy. Ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Jesús, tú has dicho que irás al Padre y que recibirás el Espíritu Santo y lo derramarás sobre nuestras vidas. Padre Celestial, me uno con mi hermano, unánime. Te ruego ahora que descienda tu Espíritu Santo
Que descienda ahora. Que descende cunia. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Jesús. Jésus. Ahora. Cunia. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Espíritu Santo. Saint-Esprit, mon Dieu. Ahora. Cunia. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Descienda ahora. Descende cunia. Descienda ahora. Descende cunia. Descienda ahora. Descende cunia. Descienda ahora. Descende cunia. Yo lo recibo. Moi recevoir. 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 Yo recibo fuego. Moi recevoir du feu. 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 Recibe fuego. Moi recevoir du feu. Recibe Moi fuego. 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 recevoir du feu. Iglesia, Moi recibe recevoir du feu. ahora. Adórale, 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 recibe. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Aleluya! ¡Fuego! ¡Fuego! Du feu. ¡Fuego! Du feu. ¡Fuego! Du feu. Uramashueki setakama Isaya. ¡Fuego de Dios! Du feu, mon Dieu. ¡Fuego de Du Dios! feu, mon Dieu. En el nombre de Jesús. En nom de Jésus. Denle un aplauso, dele gracias. Applaudis pour le Seigneur. Dieu merci. Gracias. Merci. Gracias. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. C'est bon, bon Dieu merveilleux. Nos ha visitado con su gloria. Il visite-nous avec gloire. Pero aún no hemos terminado. Amén. Jusqu'au nous nous pas encore terminé. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ingrid con el orden del servicio alabanza al Señor. No, otro sí más.